Llevamos tan solo 16 días de 2026 y ya tenemos la que con casi total probabilidad va a ser la noticia del año. El ejército de Estados Unidos entra en Venezuela y secuestra a Nicolás Maduro, que se va a enfrentar a un juicio en Nueva York. La operación ha sido rápida, ha dejado a unos 100 fallecidos según el recuento del gobierno venezolano y herida, muy herida, la credibilidad del régimen chavista. Y a quien también deja es a la vicepresidenta de Maduro al mando. Más allá del ruido y de los relatos, aquí hay dos certezas, que son las siguientes. El chavismo sigue gobernando Venezuela, con una lideresa, Delcy Rodríguez, aquella que vino a España y se vio con José Luis Ábalos en 2020, que fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro y que sigue reconociendo a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. El chavismo sigue vivo, la dictadura sigue vigente en Venezuela y la transición democratizadora brilla por su ausencia. El segundo facto es que el gobierno de Estados Unidos toma el control del petróleo. Lo hace para quedarse entre 30 y 50 millones de barriles venezolanos y lo hace para alejarlo de Putin y de Xi Jinping. De esas dos certezas hay una única conclusión. Esta es una operación que hace el gobierno trumpista por su propio interés político. Lo hace para dar un golpe sobre la mesa, lo hace para quedarse el petróleo que en condiciones normales se quedan países enemigos como China y Rusia, y lo hace para dar un golpe sobre la mesa en las legislativas de medio mandato. A partir de aquí todo lo demás son dudas. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? ¿Seguirá gobernando en el medio o largo plazo el chavismo? ¿Podrá el pueblo venezolano tomar el control de su destino sin dictadores ni injerencias externas? O lo que es lo mismo, ¿habrá elecciones? ¿Las habrá antes o después de que Trump se lleve todo el petróleo que pueda? ¿Las habrá libres? ¿Las habrá con la candidata María Corina Machado o Trump lo impedirá? ¿Cuál es el futuro del mundo? ¿Es este el primer paso de una ofensiva imperialista de Donald Trump? ¿Podemos los europeos seguir confiando en que Estados Unidos es un socio, pese a aranceles y amenazas? ¿Cumplirá los pronósticos y sus propias amenazas Donald Trump con Groenlandia? Y si lo hace, ¿qué pasará con la OTAN? El tratado por el que se constituye la Alianza Atlántica dice que si un país invade territorio OTAN, todos sus miembros responden solidariamente. Entonces, ¿veremos a Donald Trump enviando a tropas contra las tropas enviadas por Donald Trump a Groenlandia? ¿Estamos todos locos? Y lo más importante, ¿qué pasará con el derecho internacional? Ese que venía a evitar guerras mundiales, ¿se va a seguir tomando como un animal mitológico? Venimos a responder a alguna de estas preguntas hoy en La Diana, en un programa marcado por la actualidad internacional. Hablamos hoy de Venezuela y hablamos hoy de las protestas de Irán, aunque brevemente, y lo hacemos con algunos de nuestros colaboradores habituales, René Soto, Alejandro Díaz, Carlos Pozo y Laura Teruel, que se incorpora por primera vez a los programas de esta temporada, que no la vemos desde la pasada temporada, porque la pobre con sus cargos en el decanato de la Facultad de Málaga, pues no tiene, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, pues no tiene mucho tiempo para atender a este programa. Y lo vamos a hacer además con la participación del diputado de Izquierda Unida que está dentro del grupo de Sumar en el Congreso, Tony Valero, que nos va a explicar su posición, la posición de la coalición de Yolanda Díaz, y lo haremos con las explicaciones de Andrea Polidura, que es una periodista internacional, trabaja para El Debate y nos va a dar las claves tanto de Venezuela y sobre todo de lo que está ocurriendo en Irán. Arrancamos. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Pues vamos ya con la tertulia, una tertulia bastante cargada y con alguna cara que conocéis, pero que lleváis tiempo sin ver. Voy a presentaros a ellos dos primero para que la gente nueva en el canal, porque hay mucha gente nueva en el canal que hemos superado los 1000 suscriptores en cuestión de en enero, hemos crecido con 500 suscriptores, así que bienvenidos al canal. Aquí no solamente subimos vídeos de gente, de políticos, también hacemos programas. Tenemos a René Soto, que es politólogo y creador de contenido, que le llevo todo el día presentándolo así, y Laura Teruel, que es periodista, profesora de periodismo político, que son esas dos caras que digo que hace tiempo que no vienen, porque creo que debutan hoy en la tercera temporada de La Diana, así que bienvenidos a la tercera temporada y feliz año. Igualmente. Y también tenemos a Alejandro Díaz y a Carlos Pozo,
que son estudiantes de periodismo, Alejandro también de ciencias políticas, que son ambos colaboradores habituales de la Diana, y también de una tertulia en la que coincidimos los tres en esa radio. Ahí estamos discutiendo de política y este debate también lo hemos mantenido allí, así que de Ale me parece que ya me sé, de Carlos me sé los que van a decir, así que por eso les voy a dar la palabra primero a René y a Laura. A Laura le va un pelín más la conexión, se lo digo a la audiencia para que sepa que igual puede haber problemas por eso. La primera pregunta que os quiero plantear es ¿dónde creéis que queda Venezuela y qué creéis que va a pasar con el régimen chavista tras la ya conocida detención o el ya conocido secuestro de Nicolás Maduro? Si creéis que se abre un proceso democratizador y, digamos, de transición en Venezuela, en el país caribeño, o si por el contrario creéis que lo que hay es una intervención quirúrgica de Donald Trump que se lleva su petróleo y hay un simple cambio de caras que son los que por lo menos parece. René Soto, te voy a dar la palabra a ti primero. Vale, de entrada creo que nadie tiene la capacidad de ver el futuro, pero tenemos que jugar con probabilidades. Desde una perspectiva progresista creo que es perfectamente compatible denunciar la agresión de los Estados Unidos a la soberanía venezolana con a la vez poder criticar la vulneración de derechos humanos que se produce bajo el sistema político venezolano. Pero esa no es la cuestión de fondo que hay aquí. La cuestión de fondo que hay aquí son unos intereses de, primero, recursos económicos, la cuestión del petróleo. Hay que agradecerle a Donald Trump, que es muy sincero, dijo en todo momento que su objetivo era el petróleo. Y, por supuesto, reducir la influencia de China en la zona, que ha sido creciente desde inicios del siglo XX, y también mandar un aviso a navegantes a otros países de Latinoamérica, sobre todo Colombia, México, la propia Cuba, y también un aviso al resto del mundo, diciendo que las normas de juego a nivel internacional han cambiado y, como muchos analistas más expertos indican, es la vuelta de la doctrina Monroe, pero no porque lo digan solo los expertos o cualquiera de nosotros aquí. Si leemos las más de 30 páginas del nuevo informe de Estrategia de Seguridad Nacional que salió a finales del año pasado por parte de la administración norteamericana, veremos como en todo momento Donald Trump es muy sincero, insisto, y dice que el objetivo en todo momento es recobrar la influencia en Latinoamérica y que se entienda, como decía la doctrina Monroe, que América, en resumidas cuentas, Latinoamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. Y ahí tenemos que marcar la situación. ¿Qué puede ocurrir ahora? Creo que es perfectamente compatible decir, en cierto sentido es una operación, como ha dicho, quirúrgica, pero no por ello no significa que busque un objetivo democratizador. Considero que Donald Trump simplemente quiere reforzar su influencia y conseguir que el gobierno que haya en Venezuela sea fiel a sus intereses. Y le va a dar igual si es bajo lo que quede de lo que se llama chavismo o si es más adelante con otro tipo de gobernantes. Creo que aún es pronto para asegurarlo, pero lo que está claro es que el objetivo de Donald Trump en Estados Unidos no es restablecer ningún tipo de democracia ni ninguna reglas que respeten los derechos humanos, sino controlar y tener influencia en Venezuela y por ende en el resto de Latinoamérica. Alejandro, Laura y Carlos, en ese orden os voy a ir dando la palabra. Perfecto. Yo también quiero secundar un poco esa prudencia, porque si nadie lee el futuro, todavía hay muchas incógnitas. Para empezar, quiero reforzar una idea, y es que ni Estados Unidos es Donald Trump, ni Estados Unidos es Rusia, a lo que me vengo a referir. Estados Unidos es una democracia. Y como bien sabemos, en Estados Unidos no puedes ser presidente durante más de 2 legislaturas. Eso significa que esta es la última legislatura de Donald Trump. Si no cambia la Entonces, Constitución. sí, bueno, pero ¿y si no viene un unicornio? Lo veo muy complicado. En El Salvador ha pasado. Bueno, Salvador no es Estados Unidos. Aún así, creo que a Donald Trump, desde un punto de vista más pragmático y electoral, le conviene hacer una transición democrática porque si no la hace, le estaría dando la razón a sus opositores que le dicen, a ti no te importa la democracia, te importa el petróleo. Aún así, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a suponer que durante lo que queda de gobierno de Donald Trump no hay ningún tipo de transición democrática y lo que hay es una dictadura chavista con una nueva cara visible, en este caso Delcy Rodríguez, y lo único que cambia es que quien se lleva el petróleo, en vez de ser Rusia y China, sobre todo China, es Estados Unidos. Llegará un nuevo gobierno a Estados Unidos y tiene toda la pinta que no seguirá la línea de Donald Trump, principalmente porque MAGA, Make America Great Again, que es un movimiento político dentro del Partido Republicano, es extremadamente personalista. Es un movimiento, sin la figura de Donald Trump, se cae.
como todos los populismos. O sea, lo más probable es que lleguen o los demócratas o los republicanos moderados. Y este nuevo gobierno de Estados Unidos se verá en una encrucijada. Tendrá que decidir si o bien abandonar la zona y renunciar a sus intereses en ella, como hizo Estados Unidos en 2021 en Afganistán, o liderar una transición democrática para desmarcarse, volvemos, de Donald Trump. A lo que me vengo a referir es una intervención de Estados Unidos en Venezuela no es una garantía de que se llegue a una democracia, pero sí es el único camino mediante el cual hay posibilidades. Si no, ¿cómo vendrá? ¿De mano de Rusia y China, que no tienen democracia en su casa, como para ir repartiéndola por el mundo? ¿De mano, por desgracia, de los venezolanos, que van a unas elecciones y se las amañan, hacen oposición al gobierno y los encarcelan y los persiguen, salen a protestar y les meten tiros y los atropellan con tarjetas y se tienen que exiliar? ¿La solución es la perfecta y la idílica? No, pero era la única que quedaba. Desde luego no es una solución idílica y de hecho es que no es una solución, ¿no? Porque los países en los que Estados Unidos ha hecho algo, una intervención militar, véase Afganistán, lo tuvo controlado mientras estuvo allí, cuando se fue volvió a ser el régimen que era anteriormente, ¿no? Por tanto, no creo que un país pueda hacer una transición democrática si no hay un compromiso de la ciudadanía, de la élite política, de la élite militar, por que esa transición se estabilice y por garantizarla después. Y así pienso, por ejemplo, en el propio caso de España, ¿no? O en el caso de Portugal, que somos historias muy, muy paralelas, ¿no? Entonces, yo creo que el interés democratizador y político de Trump es ninguno. Yo estoy realmente aterrada porque es como el matón del patio, el sheriff del condado. Ya no es que se salte la normativa, las leyes, los acuerdos, la diplomacia, es que alardea de ser un ególatra narcisista que ha venido con unas ideas imperialistas a desestabilizar el orden mundial. Y Venezuela solo le interesa porque tiene petróleo y no va a hacer ninguna transición. Va a seguir siendo un régimen no democrático en vez de cariz chavista con Maduro a ser un régimen gobernado por la oligarquía venezolana que Trump considere, ¿no? ¿Esto va a pasar en otros países donde no hay democracia? Pensemos también, o que hay una democracia inestable o pobre de América, o si queremos de África, no va a pasar porque a Trump le da igual. Si no hay petróleo, si no hay tierras raras, si no hay minerales, no le va a pasar, ¿no? Entonces, el problema es que yo creo que no hay solución, porque Venezuela está absolutamente empobrecida, debilitada y tenía un oligarca y ahora va a tener otro y se van a adaptar para sobrevivir, ¿no? Eh, y no sé qué perspectiva tiene esto. Cuando Trump falte, en cualquiera de los sentidos he dicho esa palabra, eh, pues Venezuela tendrá que rehacerse y dentro de esos años empezará a ser una democracia como otras latinoamericanas, ¿no? Pero mientras esté Trump, va a ser una especie de colonia en la que la gente tendrá una sensación de estar algo mejor hasta que Trump a lo mejor decida imponer un régimen del terror como está imponiendo en su país, porque lo que estamos viendo de las redadas contra inmigrantes. Hoy he visto un vídeo de un señor que hacía un pedido a Amazon y cuando se lo traía el mensajero era sudamericano, bueno, creo que era sudamericano, no hablaba bien inglés y lo graba para que lo deporten. Entonces, este régimen del terror, si lo quiere exportar a Venezuela, es realmente preocupante. Así que no sé el horizonte y soy incapaz de predecir lo que va a pasar mientras Trump esté en el poder. Que has dicho, Alejandro, que solo serán 2 mandatos. Bueno, según lo interpretes, ya tuvo uno, pero ha pasado uno por medio. Puede hacer una reforma constitucional para que sean 2 consecutivos. Ahora hay elecciones a final de año, que me parece que queda muy lejos. A ver si pierde un poco de poder, porque si no, no tiene freno. Carlos Pozo. Bueno, yo creo que, ojalá me equivoque, pero pienso que ya en parte de facto está funcionando Venezuela como un pseudo, digamos, pseudo protectorado de Estados Unidos,
porque, digamos, la presidenta Delcy Rodríguez apenas tiene soberanía sobre el gobierno. O sea, yo creo que Trump, de alguna manera, está gobernando ya en Venezuela. Y además lo digo porque, por ejemplo, según dijo J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, afirmó que esos beneficios repartidos que iba a haber entre Estados Unidos y Venezuela del petróleo venezolano, el 50% de los beneficios que recibiera Venezuela de ese petróleo tenían que ser invertidos en Estados Unidos. O sea que al final yo creo que el gobierno venezolano no tiene poder sobre sí mismo. Así que ya de facto está funcionando como un pseudo protectorado, digamos, ¿no? Y como han dicho ya los compañeros, yo creo que bueno, es que lo que ha dicho René, ¿no? Hay que agradecer que Trump es bastante sincero y sus intenciones democratizadoras ha demostrado que son nulas, vamos, porque de sus propias palabras han salido que no quiere elecciones a corto plazo, no contempla ninguna elección a corto plazo, tampoco ha movido ni un dedo por la liberación de presos políticos, o sea que esa preocupación por los derechos humanos y tal, bueno, realmente nunca existió en él. Y esto va, por supuesto, de petróleo, de reducir la influencia de China y también de fortalecer su economía a través de, fortalecer sus refinerías de petróleo, o sea, refinar ese petróleo venezolano en refinerías estadounidenses. O sea, que también, de alguna manera, una medida proteccionista. Pero bueno, al final, por si alguien todavía tiene alguna duda, a Estados Unidos, bueno, atrás no le importa nada, ni la democracia ni el narcotráfico. Que eso podemos luego profundizar un poco por ese indulto al expresidente hondureño que estaba condenado por narcotráfico y fue indultado por Trump. O sea que yo creo que esto va de recursos naturales y de enseñar, de dar un golpe encima de la mesa, sí, dar un toque de atención incluso a gobiernos latinoamericanos que no le bailen el agua, por así decirlo, como puede ser Gustavo Petro, como puede ser Claudia Sheinbaum en Colombia y México. Y por supuesto también qué puede pasar con Cuba, ¿no? Que eso es otro debate. Ujú. Pues ya sabéis cómo va esto. A partir de ahora abrimos debate. Tengo otras preguntas que haceros, pero si queréis rebatir a los que ha dicho algún compañero, o si no, yo sigo preguntando, los que queráis. Quien quiera que tome la palabra. Libre es. A ver, a mí me gustaría decir una cosa, y es que, lógicamente, el fin último de Donald Trump no es democratizar nada, pero en el sentido de que en geopolítica no hay altruismo. O sea, una superpotencia no va a lanzar una operación de decenas de millones de dólares en detener a Nicolás Maduro por hacerle un favor a Venezuela. Lógicamente hay unos intereses económicos, de recursos y geopolíticos detrás, lógicamente. Aún así, me sorprende mucho porque nos estamos las opiniones que están en contra de todo esto, por ejemplo, las vuestras, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que estamos más cómodos con la garantía de que Venezuela seguirá siendo una dictadura y una colonia de potencias extranjeras, como es el caso de China y Rusia, porque todo esto que hemos estado diciendo es una dictadura donde no hay democracia, donde se depende de unas superpotencias extranjeras que se aprovechan de los recursos naturales. Se puede aplicar exactamente lo mismo a lo que era Venezuela hace 2 semanas, pero cambiando qué superpotencia ejerce su poder en la zona. O sea, estamos más cómodos en la garantía de que siga siendo una dictadura con Rusia y China antes que siquiera explorar la posibilidad de que pueda hacer un acercamiento a la democracia con Estados Unidos. Aún así, también me gustaría decir una cosa. Hay todavía mucha incertidumbre y no creo que se haya empezado por el buen camino. Evidentemente, estos procesos políticos son largos, pero lo comenté en el programa de radio el otro día y es que, lógicamente, las transiciones democráticas tiene que haber consenso y tiene que haber convivencia y representación de todos los grupos políticos. En una supuesta transición democrática de Venezuela, aunque haya gente a la que no le guste, lógicamente tendrá que haber chavistas. Y los chavistas tendrán mucho que decir, porque el pilar fundamental de una supuesta democracia funcional en Venezuela sería la convivencia y el respeto mutuo. Aún así, es incomprensible que la presidenta interina sea ahora mismo Delcy Rodríguez y que Donald Trump diga que María Corina Machado no cuenta con el respeto y el respaldo de Venezuela. O sea, la oposición democrática del país no pinta nada y nos ponemos a hablar y a negociar con el mismo régimen, pero cambiando la cara visible. Aún así, repito, creo que es pronto para sacar conclusiones. Yo quiero decir que, Me claro. pedía antes la palabra. Perdón. No te preocupes. A ver,
Sinceramente, si hubiera una supuesta transición democrática tutelada por los Estados Unidos, ya es bastante cuestionable hablar de llegar a una transición tutelado por una superpotencia extranjera que ha demostrado que solo tiene un interés económico y de recuperar influencia política. Pero dicho esto, si se diera ese caso, ¿de verdad nos creemos que los Estados Unidos, si sigue esta administración al mando, si ganan o vuelven a ganar los herederos del chavismo y quieren recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales, Estados Unidos lo va a facilitar? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y creo que no es por tener la bola de cristal, pero lo más probable es que si seguimos con esta dinámica y Donald Trump consigue seguir metiendo el miedo en el cuerpo a gobiernos que no le valen el agua, es muy probable que hagan lo imposible e incluso interfieran en la soberanía de esos países para impedir que otros gobiernos tomen decisiones que van en contra de los Estados Unidos de América. En este caso, no hay una auténtica soberanía, ni por asomo. De hecho, Donald Trump ya lo ha insinuado a otros países. Insisto, la estrategia de seguridad nacional, donde lo dice todo bastante claro, habla de que intentará favorecer e impulsar y apoyar a aquellos movimientos políticos latinoamericanos y europeos que estén dispuestos a seguir con la agenda que le interesa a la administración norteamericana. Es decir, va a apoyar y va a interferir electoralmente y en la soberanía de aquellos países que tengan movimientos que no le vayan el agua a Donald Trump. Y eso de facto no es una visión democrática. Lo que agradezco de nuevo es que Donald Trump sea sincero, porque Latinoamérica lo ha dicho. En su estrategia de seguridad nacional lo dice claro. Obviamente los tiempos han cambiado y Donald Trump, hay que reconocerle que han hecho esta operación, como la quieren llamar ellos, de extracción, que me hace mucha gracia la utilización de las palabras para quitar hierro a la gravedad del asunto. Este es un camino que le ha salido bien, entre comillas. Ya no pueden hacer lo que hicieron en el siglo XX, donde tenían la Operación Cóndor, donde instauraban dictaduras como en Chile, como en Paraguay, como en Argentina, como en Nicaragua. El siglo XX ha sido eso. Pero está diciendo a la cara de todos los gobiernos del mundo que va a favorecer a otro tipo de movimientos, a otro tipo de partidos, como él dice, patrióticos, es decir, conservadores de ultraderecha que le van en el agua. Y eso es un peligro muy grande. Y creo que es perfectamente compatible, como he dicho al inicio de mi intervención, y con esto acabo, señalar todo esto, que es profundamente problemático para nosotros y que también nos afecta directamente a los europeos y sobre todo a España, porque estamos muy unidos y somos importantes en Latinoamérica y a la vez ser honestos, lo digo también yo como persona que tiene familiares en Venezuela, de venezolanos, de decir que los venezolanos no son tontos, tienen una situación muy complicada y hay que intentar ver, digamos, los grises y las dificultades que está sufriendo su población. Pero es perfectamente compatible hablar de eso, hablar de la falta de legitimidad democrática, hablar de el fraude electoral que hubo en las últimas elecciones y de todas las vulneraciones de derechos humanos y a la vez de señalar todo lo que estamos diciendo. Le voy a dar la palabra a Carlos, al que le voy a pedir brevedad porque nos está escuchando ya Tony Valero, con el que vamos a charlar en unos minutos. Sí, yo quería decir rápidamente que realmente las operaciones militares no fueron tan quirúrgicas. Al final, yo creo que con la capacidad militar que tiene Estados Unidos habría sido fácil, entre comillas, para ellos de secuestrar a Maduro sin tener que bombardear el país y sin que tuvieran que morir 100 personas, ¿no? O por ahora 100 personas. Yo quiero responderle a Alejandro que, a ver, Estados Unidos es la que ha empujado a Venezuela hacia China y Rusia, porque tú cuando impones sanciones internacionales a un país y eso es lo que significa que no, ese país no puede comercializar con ningún otro, excepto con, claro, con China y con Rusia, al que Estados Unidos no le va a imponer sanciones. Pero al final, si tú no puedes comercializar con ningún país del mundo, eso te empuja hacia el otro lado, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que, por supuesto, como ha dicho René, o sea, Trump ha reconocido eso, que va a apoyar movimientos políticos en todo el mundo, pero yo creo que, por supuesto que él tiene una ideología ultraconservadora y tal, pero realmente es lo que él entiende como magnate, como empresario, no es tanto la ideología, sino las relaciones de poder. Y al final, a él lo que le importa más, y lo está demostrando digamos, con el nombramiento de Delcy Rodríguez, no es tanto la ideología de ese líder, sino la fidelidad que muestre, ¿no? Y al final, Delcy Rodríguez, de alguna manera, está mostrando sí, fidelidad con Estados Unidos y por ahora le sirve, digamos. Y además,
es verdad que me extraña que lo que dijo sobre María Corina Machado, yo entiendo y comparto que probablemente el apoyo militar no lo tenga, digamos, del poder militar venezolano, pero claro, si decimos que las elecciones estaban manipuladas y que la oposición fue la que ganó, pues realmente María Corina Machado sí tiene digamos, el respaldo del pueblo venezolano, ¿no? Ujú. Vamos a volver a la tertulia enseguida, pero como decía, tenemos la conexión de Tony Valero, que como seguro saben la audiencia que nos está escuchando, es diputado en el Congreso de Izquierda Unida dentro del grupo de Sumar. Bienvenido, señor Valero, la Diana. Hola, muy buenas tardes y un placer poder participar en el debate y escuchar lo que he podido escuchar ya de las intervenciones precedentes. Como siempre, el placer es nuestro. Hoy en el Congreso de los Diputados habéis vivido un debate marcado por la política internacional. Hoy, perdón, porque estamos grabando en jueves, pero lo estaréis viendo en viernes. Ayer vimos un debate en el que el señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, explicó la postura del gobierno en diferentes asuntos, digamos, y relacionó toda la política exterior, tanto pasando por Groenlandia, Palestina, Venezuela, Ucrania, pasando por todos estos países y explicando la posición que dice ser la misma, ¿no? La defensa de la paz y del derecho internacional. Me gustaría conocer, en primer lugar, su opinión sobre las declaraciones del ministro y cómo ve la situación o cómo ve la ejecución del gobierno sobre la política exterior. Bueno, la política exterior hablar ahora de la política exterior no es cualquier cosa. Creo que todos podemos estar de acuerdo que estamos ante un cambio de época. Por lo tanto, lo que algunos ya hablan de un proceso descivilizatorio impulsado en este caso por una potencia, Estados Unidos, que va perdiendo una preeminencia económica, en cierta manera tecnológica, pero no así militar, y que tiene jalonados en este proceso descivilizatorio algunos acontecimientos muy recientes que nos pueden empezar a hacer hablar de un enterramiento del derecho internacional, como ha pasado en Gaza, y como en el caso de Venezuela, que ocupa la tertulia, pues también tiene mucho de lo que se puede extraer para hablar de lo que está ocurriendo a nivel global. Ahí creo que España, y es lo que el ministro de Asuntos Exteriores ha intentado ejemplificar, está intentando en todos estos acontecimientos mantener la bandera de lo que se está poniendo en juego, que es el derecho internacional y una actitud proactiva por parte de nuestro país en los distintos foros internacionales en defensa de intervenciones, en primer lugar, de carácter diplomático y, en segundo lugar, si no son de carácter diplomático y tienen que ver con fuerzas de interposición, pues en este caso siempre bajo mandato de las Naciones Unidas. Por tanto, la intervención de Álvarez yo creo que refleja esa llamada de una vieja Europa que hasta ahora se ha manejado en una gramática que ya está sentenciada, Porque, como hemos visto en Venezuela, pero ya digo, he mencionado Gaza, pero podemos tocar más conflictos, lo que se va imponiendo es un nuevo orden internacional que a mí, en este caso, sí creo que deberíamos hacer una crítica como españoles y como europeos, y es que me parece que este orden internacional que ahora mismo estamos denunciando, en tanto que se está rigiendo por la ley de la fuerza, ya regía parecido para el resto del mundo, no para Europa, bajo la ley de la fuerza, con distintas mascaradas, pero ya se estaba dando. Lo que pasa es que ahora empieza a atentar directamente contra los intereses europeos y, por lo tanto, es lo que ha hecho que salten todas las alarmas. Por tanto, si me pregunta sobre qué me parece la posición del ministro, pues una posición que creo que responde a lo que España y Europa hasta ahora ha ido reivindicando, que haya reglas, y, en segundo lugar, a mi juicio, insuficiente la respuesta de nuestro país, un poco tarde, a la altura de lo que está pasando realmente con esa ofensiva de Trump. La situación en Venezuela era por todos conocidos, es una situación que dista mucho de la democracia liberal que vivimos en España, es de hecho una dictadura. ¿Cree usted que este secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos abre paso a un proceso democratizador en Venezuela, como el relato, ¿no?, de la derecha y del propio Donald Trump es ese? ¿O que, por el contrario, simplemente hay un cambio de caras y un cambio de poder sobre el petróleo a favor de los Estados Unidos? ¿Qué opina sobre esto? Bueno, yo creo que aquí, con escuchar a los protagonistas, ya más o menos nos podemos hacer una idea de lo que está pasando. He llegado a escuchar, y muchos lo habéis visto en redes sociales y demás, que hay quien incluso ha pretendido plantear que allí se está dando un proceso de transición emulando la transición que se vivió en nuestro país. Yo creo que es disparatado.
hablar de un proceso democrático impulsado por Estados Unidos en Venezuela, cuando ha dicho claramente que a lo que han ido ha sido no ya por el petróleo, porque el petróleo ciertamente Estados Unidos tenía acceso al petróleo venezolano, sino para evitar la compra de petróleo por parte de otras potencias, en este caso China, y por supuesto para evitar que el pago del petróleo se dejase de hacer en dólares. Aquí de lo que estamos hablando no es ya el acceso de Estados Unidos al petróleo, sino en su rivalidad con China y en los intercambios comerciales relativos a las energías, que el petróleo dejase de ser la moneda de cambio. Por tanto, lo que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que no hay más que escuchar a Donald Trump para saber lo que está pasando, porque está siendo explícito. Y está siendo explícito por una razón que probablemente tenga mucho que ver con la política interna, y es que en Estados Unidos hay una crisis de legitimidad, los índices de popularidad de Donald Trump están cayendo y una intervención de este tipo, introducir a Estados Unidos en este escenario de posible intervención militar con envío de tropas y demás, solo su electorado lo podría digerir bajo la retórica que está utilizando Donald Trump, que es la de nuestros intereses primero y pasan por quedarnos con el petróleo. Los intereses de los votantes de Donald Trump no están en extender la democracia. Creo que eso es una obviedad que no hace falta decirla. Por tanto, sí creo que lo que hay detrás de la operación en Venezuela no es un proceso democrático, lo que hay es quedarse con sus recursos y evitar que otros los tengan. Diputado, ¿dónde cree que se queda el mundo? ¿Cree que vuelve una especie de nueva doctrina Monroe del gobierno de Estados Unidos? Le voy a pegar estos dos temas, ¿cree que hay una amenaza seria, realista sobre Groenlandia, un país o un territorio sobre el que ya Donald Trump ha dicho que quiere controlar, ha ofrecido ya incluso una cantidad económica por ellos, algo que ha sido rechazado por su gobierno territorial y por su gobierno nacional? ¿Cree que hay una amenaza real sobre Groenlandia? ¿Cree que tenemos que estar los españoles y los europeos atentos a eso? Bueno, pues en relación a las dos preguntas que planteas, en cuanto a la doctrina Monroe, yo creo que esa doctrina nunca dejó de ejercerse, si bien las vías por las cuales se ha ido imponiendo desde que fue enunciada y practicada, pues ha sido bajo distintas vías. A veces ha habido golpes militares más explícitos y otras veces ha habido un poder blando o una capacidad de dominación neocolonial mediante las relaciones económicas preferentes para las multinacionales norteamericanas. En distinta manera, el patio trasero de Estados Unidos ha sido América Latina durante todo el siglo XX y durante el siglo XXI con excepciones, pero excepciones. Por lo tanto, eso está claro que está ahí. No obstante, yo aquí sí quiero hacer una mención. He leído un artículo, llegaba en el tren, llegaba con retraso y entonces he podido leer más. Y hay un artículo que ha sacado hoy Martín Caparrós muy interesante en El País, me parece que lo ha sacado, y habla de una cosa que me parece que deberíamos tener en el horizonte. Puede que de lo que estemos hablando sea hasta cierto punto, el ocaso de esa preeminencia imperial de Estados Unidos en los términos en los que hemos conocido en el siglo XX. Y en ese sentido que estos sean los zarpazos de quien en otro momento lo habría hecho de otra manera, mucho más sutil, mucho menos explícita, en donde no habría tenido que demostrar soy el más fuerte, pero que ahora sí tiene que hacerlo. Lo digo porque probablemente también haya que entender estas salidas y esta reivindicación de ese dominio sobre América Latina por parte de Estados Unidos en un momento en el cual efectivamente no domina como dominaba antes ni podrá volver a hacerlo como antes. Y en cuanto a Groenlandia, yo creo que hay dos indicadores que dan muestra de la preocupación que deberíamos tener. Un indicador fue el manifiesto por parte de Reino Unido, Francia, España y algunos otros países, entre ellos, por supuesto, Dinamarca, que la semana pasada hablaban de reforzar militarmente Groenlandia, intentando plantear a Estados Unidos que no se preocupase, que la seguridad estaba garantizada, pero que se podían encargar ellos, se podía encargar la OTAN y, por lo tanto, que no pretendiese ocupar Groenlandia para protegerla. Es evidente que el problema de Donald Trump no es la protección de Groenlandia, pero eso ya indicaba algo que algo se estaba moviendo. Y lo último lo estamos viendo en esta semana, con ya la decisión que se está tomando por parte de países escandinavos, por parte de Alemania, por parte de Francia, y España ha entrado en el debate de si envía tropas. Eso no es para nada política ficción. No es política ficción. Otra cosa es que primero vaya Irán o que primero vaya otro conflicto. Eso no lo sabemos. El orden en el cual Donald Trump planteará sus prioridades, que como siempre ocurre con líderes de este tipo, lo va a hacer sobre la base de las condiciones casuísticas y factores de su política interna.
de su política interna, supedita su política exterior a su estabilidad interna. Se refería ya a ese debate. ¿Qué opinión tiene Sumar con respecto al envío de armas, o el envío de tropas, perdón, a Groenlandia para defender su soberanía? ¿Sumar votará a favor o no? Bueno, es un debate que todavía no hemos tenido porque tampoco se nos ha expresado, se nos ha planteado una propuesta concreta de envío de tropas. Pero en cualquier caso, nosotros aquí y nosotras, evidentemente, vamos a estar siempre bajo propuestas que vayan bajo el amparo de la legislación internacional, del derecho internacional. Y, por supuesto, debería ser bajo el amparo de las Naciones Unidas. Pero ¿de qué estaríamos hablando en este caso cuando se hable de enviar tropas? Esa es la cuestión. Si es que ha habido una invasión y por lo tanto hay que proteger a un país aliado, se ha vulnerado por tanto su soberanía nacional, o estamos hablando de otras circunstancias. Yo creo que hay que ser prudentes cuando hablamos de enviar tropas. Estamos siempre poniendo en riesgo la vida de la gente y siempre tiene que hacerse bajo, evidentemente, el derecho internacional. Eso lo tenemos absolutamente claro. Y no hemos apoyado intervenciones que se salían del derecho internacional y sí hemos apoyado otras, por ejemplo, la que está en el Líbano, las fuerzas de interposición, que hemos defendido que se mantengan en el Líbano bajo el mandato de las Naciones Unidas. En Groenlandia, de momento, no hay un conflicto internacional, eso es cierto, pero sí lo hay en Ucrania desde hace 4 años. Su población sufre ahora mismo el frío de la época en la que estamos. Y además lo está usando como arma de guerra el señor Putin. Está también sobre el terreno el debate de si España va a enviar o no tropas a Ucrania para intentar ayudar a este proceso de paz que dice estar defendiendo el señor Trump. ¿Qué opina Sumar en este respecto? Bueno, pues algo que yo creo que es muy sensato. Si hay un alto el fuego y por tanto también estamos hablando, aunque sea si no ya de un mandato de las Naciones Unidas, si un alto el fuego entre las potencias contendientes, y por lo tanto nosotros estamos hablando de un acuerdo sobre el cual enviamos fuerzas y tropas para vigilar el cumplimiento de ese alto el fuego, nosotros estaremos evidentemente en esa salida, que es lo que en última instancia va a propiciar, va a ayudar a que termine la guerra, a que se garantice la paz. Si por contra no hay un mandato de las Naciones Unidas, no hay un alto el fuego y no hay un envío de tropas bajo una decisión multilateral en donde las distintas fuerzas contendientes así plantean que se dé presencia de tropas para vigilar y garantizar el cumplimiento de ese alto el fuego, pues nosotros entonces no plantearemos que vayan tropas a una guerra en donde, bueno, pues también creemos que se puede resolver esa guerra poniendo muchas más manzanas en la cesta, viendo cómo están las cosas, de la diplomacia, que en la cesta militar. Usted hablaba de que antes de llevar militares tiene que haber un acuerdo multilateral. Ese acuerdo multilateral puede darse no en el seno de la ONU, sino después de un acuerdo con Francia y con otros países de la Unión Europea que decidan movilizar para defender esa situación, ese alto el fuego y esa paz. Es decir, ¿con quién debería ponerse de acuerdo España para enviar tropas? Si Estados Unidos no estuviese en el acuerdo, ¿usted cree que se debería seguir enviando? Claro, si hay un alto el fuego acordado es porque hay un alto el fuego acordado entre Rusia y Ucrania y las fuerzas contendientes que están allí. Cuanto menos Rusia y Ucrania, cuanto menos. Claro, si no, no hay un alto el fuego. Habrá una de las dos que mantendrá la beligerancia activa. Se trata de que haya un acuerdo de alto el fuego. Y por lo tanto... Porque durante el conflicto, para defender a Ucrania, ustedes por lo menos lo descartan, ¿no? Nosotros no somos partidarios de meter a España en una guerra con tropas, en la guerra de Ucrania. No somos partidarios. Para nada. Para nada. Creemos que hay otras medidas que se deberían haber explorado, haber intensificado, y por las razones que sean, no se ha querido poner la intensidad en esa estrategia de paz. Creemos que, de hecho, lamentablemente, que el tiempo de la razón a nadie en una guerra, pues no es tener la razón de nada, porque por el camino ha habido sufrimiento que no es. Pero la guerra se podía haber intentado evitar que llegase a ¿cuánto llevamos ya? De años de conflicto. 4 años de conflicto, sí. Diputado, les presento a mis tertulianos. Algunos de ellos tienen ya preguntas para usted. Le voy a dar la palabra a Laura Teruel, que es periodista, es profesora de periodismo político, que tiene una pregunta, no sé cuál. Hola, bueno, un placer hablar contigo, Tony, aunque sea virtualmente. Y un placer escuchar a un representante político que tenga un discurso profundo, históricamente documentado y
y que no se base, digamos, en apriorismos ideológicos, sino sólidos, ¿no? Yo esta mañana escuchaba un poco a los parlamentarios que salían de la Cámara, y creo que era Rufián, que decía más diplomacia, y yo estoy segurísima de que el ministro Álvarez es un fan de la diplomacia, pero ¿cómo se resuelve la situación con Trump cuando ha dinamitado la diplomacia? Entonces me parece un eslogan muy bonito. Yo creo que todo el mundo esto de guerra no. ¿Quién quiere guerra? Guerra no quiere nadie. Pero es que, ¿cómo fortalecer la diplomacia cuando la persona que está originando el conflicto, en nuestro caso, en el caso europeo como Groenlandia, pisotea las soluciones mediadas, y cada declaración que hace parece, o sea, cuesta trabajo pensar que no sea una inteligencia artificial ridiculizándolo? O sea, que sea verdad que lo dice él mismo, ¿no? Es que me parece que es una frase hecha que no se puede aplicar. Sí, Laura, la verdad que planteas un dilema, y últimamente estamos escuchando muchas referencias al Pacto de Múnich y estamos escuchando muchas referencias a situaciones en las cuales las grandes potencias, pues mediante un quizá mal entendimiento de lo que es la diplomacia, pues han dejado hacer. Dejar hacer no puede ser parte de la diplomacia. Claro, la vulneración de la soberanía nacional de un país es algo muy grave, ¿no? Por todo lo que acarrea y todo lo que va detrás, ¿no? Va el expolio de sus recursos, suele ir la salida masiva de su población, emigraciones forzosas, muchas cosas ocurren cuando se vulnera la soberanía nacional de un país en los términos en los que estamos hablando. Tú has puesto el ejemplo de Groenlandia, es verdad que ahí no hay mucha población, pero sí habría un expolio de recursos de un país como es Dinamarca. Por lo tanto, claro, vamos con ¿cómo tiene que articularse aquí la diplomacia? Yo no soy del ramo, o sea que yo aquí estoy hablando evidentemente como un neófito en el cual probablemente tengáis vosotros mejores ideas que yo. Yo creo que tiene que haber contundencia en las posiciones en cuanto a las relaciones dentro del ámbito, evidentemente, que se pueden establecer con Estados Unidos, que no pasan por la confrontación militar, lo cual es un absoluto disparate. Es un absoluto disparate forzar a Estados Unidos a cumplir la legalidad internacional por la vía de lo militar. Eso, como sabemos que es inviable, pues entonces tenemos que utilizar otras herramientas. Y ahí Europa, una de las cosas que debería hacer, y creo que entra dentro de lo que podemos entender como vía diplomática, es sustraerse de su dependencia de los Estados Unidos, que eso sí le va a doler a los Estados Unidos. Sí le va a doler. Que los Estados Unidos vean que Europa apuesta por una defensa estratégica y autónoma, le va a doler mucho más que ninguna otra cosa, porque su industria armamentística depende de las compras europeas, entre otras razones. Y por lo tanto también ahí no estamos hablando más que de poner en valor la autonomía y la soberanía europea. Por ahí es por donde yo creo que tiene que tratar ahora mismo Europa, en todos los ámbitos, en los ámbitos económicos, en los ámbitos de cooperación militar, en los ámbitos en los cuales tiene incidencia internacional, no hacerlo bajo la tutela de los Estados Unidos. Y esto no significa que Europa bascule hacia un bloque o hacia otro, significa que Europa sea Europa, y que no haga como Mark Rutte, ¿no? Básicamente, o sea, hagamos lo contrario de lo que hace Mark Rutte y entonces probablemente vayamos en la línea acertada. Diputado Carlos Pozo tiene una pregunta también para usted. Un placer, Tony, tenerte aquí y escucharte. Yo quería hacerte, hablaba de esa defensa autónoma y estratégica de la Unión Europea. Yo quería preguntarte qué medidas se están barajando en Sumar con respecto a estas acciones de Trump, y si encima de la mesa está la retirada de tropas o el cierre de bases norteamericanas en España. Como Rota y Morón. Hola Carlos, ¿qué tal? Un placer también para mí escucharte. Este no es el debate en el que está Sumar, porque no es el debate en el que está el país. Ahora, esto sí es una propuesta que tenemos históricamente, que hoy cobra mucha relevancia, no por ser histórica, pues haya podido quedar desfasada, probablemente dentro de lo que estamos hablando cobra mucho sentido, que hemos tenido en la izquierda y que Sumar también contempla. Nosotros y nosotras creemos que de la OTAN habría que haberse salido, no habría que haber entrado. No obstante, tal y como se está poniendo la cosa, me parece que con la OTAN va a acabar antes Donald Trump que la izquierda española. Me habría gustado que hubiésemos sido desde la izquierda española los que hubiésemos conseguido salir de la OTAN, pero a lo mejor nos saca de la OTAN o acaba con la OTAN antes Donald Trump. Y en cuanto a las bases de Rota y Morón,
nosotros creemos que las bases de Rota y Morón deberían tener otra función. Lo hemos dicho muchas veces, deberían ser bases de paz, bases de misiones de paz, para otro tipo de misiones, no bases que estén orientadas como las ha utilizado Estados Unidos como bases de suministro y apoyo logístico para guerras de expolio, como la guerra de Irak, que no fue bajo mandato de las Naciones Unidas, y otras tantas intervenciones. Eso es lo que hemos reivindicado siempre, y ahora la cosa se pone más complicada, es decir, la situación en la cual se ha puesto la administración norteamericana da para que nosotros tengamos que replantear si efectivamente esos acuerdos con Estados Unidos para que tenga bases en España es legítimo que se sigan dando ante el flagrante incumplimiento del derecho internacional. ¿Cómo podemos permitir que haya bases norteamericanas de donde se dan operaciones logísticas que contribuyen, por ejemplo, el día de mañana, a que un país miembro de la Unión Europea sea invadido? Pues, es que eso es una perogrullada, pero estamos en ese punto de obviedades que no nos imaginábamos que íbamos a llegar, ¿no? Y probablemente ahí no estemos hablando ya de una posición más o menos a la izquierda para interpretarlo, sino una posición de simple sentido común y democrático. Diputado, una última pregunta, esta se la hago yo. Estamos preparando para dentro de unas semanas en este canal, en esta casa, un reportaje sobre Sumar, sobre cómo se constituyó este Frente Amplio y cómo parece, por lo menos, que no ha funcionado bien para articular a los partidos de la izquierda. Así que, como representante de Izquierda Unida, quiero preguntarle si cree que Sumar como Frente Amplio ha fracasado y si es así, ¿por qué lo cree? Y a los espectadores que quieren política internacional les pido 3 minutos para que responda usted esto. Bueno, yo creo que Sumar es una experiencia que ha conseguido algo que fue formidable en cierta manera. Se unieron muchas fuerzas políticas y se consiguió parar un posible gobierno de derecha y ultraderecha. Está en un gobierno de coalición que es ejemplo internacional en clave de resistencia democrática, y se están dando muchas políticas y avances que lamentablemente en el ruido, en el enfangamiento del debate político y mediático en nuestro país, pues lamentablemente no están calando en el debate público, pero se está avanzando en muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que Sumar es un espacio político que ha servido y sirve mucho para la democracia y las capas populares en sus intereses inmediatos en nuestro país. Eso no significa que Sumar, y desde Izquierda lo hemos dicho, desde Izquierda Unida, tal y como se ha concebido y se ha planteado, no da garantía de futuro, sino es capaz de ampliarse y de democratizarse y de tener, evidentemente, una estabilidad futura. Eso lo hemos reconocido, lo hemos dicho, y estamos aportando para que eso, evidentemente, mejore y no sea así. Hay un convencimiento y una convicción de las fuerzas principales que están coaligadas de que repetir un Frente Amplio en las próximas elecciones generales y, evidentemente, no repitiendo los errores que se repitieron en la creación de Sumar, en donde unos tienen más responsabilidad y otros tienen menos, también hay que decirlo. Pero, en todo caso, todos tenemos que hacernos cargo de cómo está el espacio político a la izquierda del Partido Socialista, y todas y todos nos tenemos que hacer cargo de que ese espacio político esté a la altura de las necesidades de las capas populares en nuestro país. Y yo creo que en ese sentido hay un haber y hay un debe, y siendo autocríticos también tenemos que dar, el do de pecho para lo que viene. ¿Cuáles fueron esos errores que atribuye al inicio de Sumar? Yo creo que un error fundamental fue que un espacio que era plural y que es plural en su constitución y en su naturaleza, porque efectivamente, pues bueno, a mí me habéis invitado hoy, por ejemplo, a esta tertulia, yo vengo de Izquierda Unida, pero a lo mejor si hacéis esta tertulia en otro sitio, el compañero o compañera que va del grupo parlamentario Sumar, pues será a lo mejor de otra fuerza política. En ese sentido, ha habido un problema, y es que lo que era un espacio Sumar de una coalición de partidos, al final se convierte en un partido movimiento Sumar y acaba representando a todos cuando todos no están dentro de ese partido. Por tanto, la toma de decisiones, los pronunciamientos públicos por parte de todo el espacio político, pues acaban siendo reducidos a los que una de las partes así determina. Eso, evidentemente, no hace falta que le dé muchas vueltas, lo entendéis a la primera. Eso es un problema. También ha sido un problema, y no es solo responsabilidad de Sumar, pero está ahí y no se ha hecho cargo en nuestro espacio político en su conjunto, el reflujo que se ha dado en nuestro país en términos de movilización social, implicación y protagonismo ciudadano en el proceso político, que ese era uno de los grandes retos que tenía Sumar, una de las grandes expectativas que generó mucha gente, y es que al proceso político, a las cosas de la política, se tenía que sumar la gente corriente, tuviese un carné o no tuviese ningún carné, fuese de un partido o no fuese de ningún partido. Y por incapacidad del espacio de articular esos mecanismos de participación, eso se ha quedado en el tintero.
ha tenido también mucho que ver, ya digo, el pesimismo generalizado que hay, el clima tan crispado que no ayuda a que nadie que se quiera meter en política a hacer cosas, pues dé el paso, porque dice, yo cómo me voy a meter con lo que se está escuchando en cada sitio. Pero bueno, en todo caso, el espacio político Sumar no ha sido capaz de contravenir esa dinámica y por lo tanto incorporar a la gente. Creo que esos han sido los dos grandes déficits, las dos grandes debilidades, cuestiones a mejorar, a resolver, a corregir de cara a lo que el Frente Amplio, se llame como se llame, quiera ser en el futuro. De hecho, te decía que hay pluralidad aquí. De vez en cuando también viene Alberto Ibáñez, que también es diputado, representante de Compromís. Así que prueba de ello es. Señor Antonio Valero, gracias por venir a la Diana. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un placer, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por la tertulia y el debate que propiciáis, que a la gente le hace mucha falta. Gracias, un abrazo. Abrazo. Seguimos con... Uy, en vez de quitarte, te he puesto en primer plano. Seguimos con la tertulia. Voy a desilenciar a mis invitados. Quiero no solo que valoréis lo último que ha dicho Valero, de los que hemos estado hablando, sino quiero que volvamos a ese debate de dónde deja esto al mundo, con Donald Trump sabiendo que tiene la potestad o creyendo que tiene la potestad para entrar militarmente en países y hacer lo que le plazca, porque aquí nadie le dice nada. ¿Dónde deja esto al mundo? ¿Dónde deja esto Europa? Tenemos que dejar de fingir o tenemos que fingir que no vivimos en un mundo pacífico, un mundo donde impera el Estado de Derecho. Claro. ¿Va a ser realistas, Laura? A ver, es que sí vivíamos en un mundo en el que Europa, evidentemente no todo el mundo era una democracia, pero con esta visión eurocéntrica, en el que Europa y gran parte de América, el entorno con el que tenemos más afinidad cultural o comercial, geopolítica, sí vivía regido por reglas, respeto y unos contrapesos, ¿no? Y una diplomacia. Entonces, habíamos desarticulado mecanismos coercitivos, ejércitos o procedimientos arancelarios para facilitar esas relaciones internacionales. Cuando alguien rompe la baraja, todos los demás nos quedamos desasistidos porque hemos vivido en toda Europa, por ejemplo, una bajada de la inversión en ejércitos, la mili dejó de ser obligatoria, quitamos los aranceles. Entonces, cuando alguien, que no es alguien cualquiera, porque si esto lo hace en vez de Estados Unidos, pues yo qué sé, no voy a poner otro ejemplo, otro país de importancia, pero no tanto, yo creo que se la habría podido reconducir. Pero en el momento que rompe, se impone al imperio de la ley o a la fuerza de la ley de la fuerza, por parte del que más fuerza tiene, nos ha pillado a todos, y hablo de Europa, sin capacidad de reaccionar, ¿no? No sé si tenemos capacidad de reconvertir, sinceramente, la situación con la fuerza de la Unión Europea, porque en el momento que se ha quebrado esta paz tan duradera de décadas, que ha traído la mayor estabilidad y la mayor democracia y las mejores condiciones sociales, yo creo que a todo el mundo de cualquier manera, nos vamos a tener que apoyar en otras grandes potencias. Y estas grandes potencias no son precisamente democráticas. Así que, ¿con quién cuenta la Unión Europea para hacer frente a esto? No cuenta con nadie. Y esto va a ser un sálvese quien pueda. René, Alejandro y Carlos, os les voy a dar la palabra en este orden y les voy a pedir intervenciones breves, que todos se tienen que ir en muy poco tiempo. Yo me sumo sobre todo a lo último que ha comentado la compañera. De todas formas, creo que realmente tras la caída, tras el fin de la Guerra Fría, realmente no hemos estado tampoco en un mundo 100%, nunca lo hemos estado basado en reglas y todas estas visiones más maravillosas sobre el derecho internacional. Más bien considero que ha habido un cierto respeto dentro de la hegemonía norteamericana en alianza con la incipiente Unión Europea. Y mientras tanto, ha habido sobre todo un país, China, que cada vez ha conseguido tener mayor influencia y donde se procura y se intenta disputar la hegemonía de la economía global a través de una globalización que fue dirigida por los Estados Unidos de América
y también el miedo a la pérdida, que es el que tiene Trump de la influencia del dólar a nivel internacional. Por eso, de nuevo, la estrategia de seguridad nacional respecto a la Unión Europea, Trump es bastante claro. Trump quiere desligarse de lo que él entiende de protección hacia la Unión Europea, considera que la Unión Europea se ha aprovechado de los Estados Unidos de América, y su intento de apoyar, como él mismo dice, a movimientos patrióticos que van a traer de nuevo, a saber qué significa esto, el aura civilizatorio y los auténticos valores de Europa, a saber qué significa eso, indican que su objetivo último es acabar con la leve unión que existe en Europa, es decir, acabar con la Unión Europea, sustituirlo por, digamos, esto que dicen las nuevas derechas, la, la soberanía de nuevo, el retorno a la soberanía de los países, ¿no? Entonces, creo que estamos entrando en una nueva dinámica. Hemos acelerado un proceso que podría haber llegado antes, y la Unión Europea también tendrá que hacerse una serie de preguntas. A Tony Valero, ya algún compañero tertuliano se lo ha planteado. ¿Qué hacemos respecto a la OTAN? ¿Qué hace la Unión Europea respecto a la irrupción de China? ¿Qué hace respecto a los otros que forman parte de los BRICS? La Unión Europea se intenta caminar hacia eso. ¿Qué autonomía nos va a dejar los Estados Unidos de América y si vamos a ser capaces de responder? Que militarmente no tenemos aún esa capacidad. Diría, sin ser experto en esto, que hay muchas preguntas que plantearse, pero que estamos en un momento extremadamente complicado donde me da la sensación, no sé si lo compartís igual, que los europeos y los españoles no terminamos de saber cómo ubicarnos ante este nuevo orden internacional, y me da la sensación que hay otros países, incluso en Latinoamérica, que sí tienen mayores reflexiones sobre hacia dónde va el mundo, incluso de si tenemos que elegir, digamos, tejer alianzas fuera de los Estados Unidos. Ale, Carlos, 30 segundos, os voy a pedir. Yo comparto con el diputado que ha mencionado antes que la Unión Europea tiene que desvincularse un poco y ser más autóctona, ¿no? De Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos o de cualquier potencia. Yo entiendo que eso pasa por ser independiente militarmente y por aumentar la inversión en defensa, porque mientras sigamos dependiendo de una potencia extranjera seremos un vasallo. También entiendo que si aumentamos nuestra autonomía y nuestra defensa, nos convertiremos en una superpotencia y también tendremos intereses en países terceros, como es el caso que tiene ahora mismo Estados Unidos y Venezuela, y ahí ese conflicto. El ecosistema internacional es intrínsecamente anárquico y caótico en la medida en la que el derecho internacional no se puede garantizar porque no hay una autoridad supranacional con poder político fáctico para garantizarlo. O sea, el único plano que a mí se me ocurre de una sociedad internacional pacífica es una en la que haya interdependencia económica. Y aquí está el ejemplo de la Unión Europea. Estamos disfrutando de uno de los periodos pacíficos en el continente europeo más largos de nuestra historia porque dependemos económicamente unos de otros. No hay mayor herramienta de disuasión de la guerra que la garantía de la ruina económica mutua. Pero claro, también desde la izquierda esa globalización y ese liberalismo económico se rechaza. Así que, ¿dónde quedamos? ¿Qué hacemos? Pero no hay liberalismo, precisamente no hay liberalismo económico en la Unión Europea. Hay un sistema mediado, no es liberal. Pero entendido también como esa especialización de los países, que es propia del liberalismo económico, en la que cada país se especializa en un tipo de industria o en una serie de bienes y todos comparten un mercado común. Pero por eso, ¿qué es lo opuesto al liberalismo? Que es un mercado economía regulado y es lo que garantiza el acuerdo entre los países y la estabilidad de la Unión Europea, no el liberalismo. Es la intervención y el sistema de gestión de intereses. Que puede ser igual de bueno o igual de malo, pero es verdad que... Sí, yo no digo que sea malo, yo creo que es bueno, de hecho, lo que creo que no es liberal. Esa descripción, pero, por ejemplo, Estados Unidos no se enfrentará directamente a la Unión Europea en la medida en la que somos su mercado. Todos los productos que se desarrollan en la industria norteamericana se venden en Europa. Eso se ve al liberalismo económico, aunque hay mega multinacionales que operan en distintos países. Carlos, te voy a dar la palabra, pero te voy a plantear ya la siguiente pregunta. Groenlandia, ¿qué pasa? ¿Tenemos que temer de verdad a que Donald Trump entre en Groenlandia o se va a quedar en un calentón del mandatario? Pues mira, justo creo que salió ayer la noticia en El Mundo, dijo que Frederiksen, la primera ministra danesa, transmitió a la propia Moncloa
que iba a ser muy difícil evitar que Trump se quede con Groenlandia. O sea, es un problema que por supuesto que es un problema. Y además cuando Trump dice, sin pelos en la lengua, que a las buenas o a las malas, Estados Unidos se va a quedar con Groenlandia o se va a quedar con ese poder. Entonces, yo creo que aquí está el debate, o sea, en qué posición, o sea, dónde está la Unión Europea realmente, hacia dónde vamos. Y yo, por hacer un repaso de lo anterior, por terminar, quería decir que sí, es verdad que, por ejemplo, es verdad que el mundo no ha habido tantas guerras desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora. O sea, es el proceso con más, el momento con más procesos de guerra ahora mismo, ¿no? Pero sí es verdad que Oriente Medio nunca ha dejado de ser un polvorín. Lo que pasa es que no nos ha afectado directamente a nosotros. ¿Qué pasa? Que el shock se produce ahora con la ruptura clara entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea? Yo creo que sí debe mirar hacia otros bloques de poder, ¿no? Precisamente si lo que queremos es un multilateral, defendemos el multilateralismo, debemos de normalizar relaciones con otras potencias, como puede ser China, como debería ser entablar de verdad un proceso de paz con Rusia y con Ucrania, en el que la Unión Europea tenga algo que decir, porque ahora mismo no está en ninguna mesa de negociación, tampoco está en ninguna mesa de negociación de alto el fuego entre Gaza e Israel, ¿no? Entonces yo creo que la Unión Europea ha hecho muy mal su trabajo, o ha dejado de hacer su trabajo a nivel de autonomía militar, porque ha confiado demasiado en la OTAN, y eso, digamos, de aquellos polvos estos lodos, y ahora mismo no tenemos ninguna independencia, ¿no? Porque en un contexto tan de guerra, ¿no? Que tenemos ahora de lógica armamentística, no tener una soberanía militar nos impide tener una soberanía para cualquier otra cosa. Así que yo creo que debemos mirar, por ejemplo, a China, que sí es verdad que, por supuesto, como decía Alex, todas las potencias militares, todas las potencias económicas tienen intereses en terceros países, pero la diferencia creo que está en que China influye en otros países a nivel comercial, pero bueno, de eso hay, digamos, una relación recíproca entre esa potencia y el resto de países. Pero China, por ahora, a nivel militar o a nivel político, no impone su modelo. Y Estados Unidos siempre, históricamente, ha tratado de imponer su modelo. Laura, René, ¿qué opináis? Groenlandia, se ve amenazada seriamente. Sí, se ve amenazada. Yo no recuerdo el comentario que hizo Trump, que salía muy contenta Frederiksen y el otro mandatario danés. Disculpadme que los nombres daneses no son muy fuertes. Y él decía como que, sí, perdona, que muy bien, que estaban contentos por nada, ¿no? Oye, Francia ha enviado una representación casi simbólica del ejército. España se plantea hacerlo y sé que hay más países que lo contemplan, pero en tema armamentístico no podemos competir con Estados Unidos. ¿Y quién quiere ir a una guerra? Nadie quiere ir a una guerra. Ningún país quiere ir a una guerra y exponer a ciudadanos suyos a fallecer. O sea, es impensable, ¿no? Yo estoy muy preocupada. René ha citado antes el libro blanco en el que Trump exponía su política internacional, y en ese libro blanco se dejaba ver, vaya, sin ninguna metáfora, que iban a arremeter contra la soberanía europea porque entendía que la ciudadanía, que la Unión Europea estaba muerta, que la idea institucional de Europa como unión cívica de derechos y tal estaba muerta, ¿no? Por tanto, no creo que entre Europa armadamente, o sea, que no creo que entre en un conflicto. Europa puede mandar disuasoriamente ejército, pero me cuesta trabajo pensar que se abra una guerra. Y además, ¿qué tipo de guerra sería? Porque somos estados que estamos en la OTAN, ¿no? Entonces, una guerra en el seno de la OTAN, o sea, a alguien que quienes estamos aquí, que hemos estudiado todos derecho público en la universidad por los grados que tenéis, compañeros, nos parece que eso casi que tenemos que volver a estudiar la carrera de nuevo, ¿no? No, por favor. Bueno, yo por derecho público tengo que decir que a mí me lo dio en su momento Alejandro Rodríguez Carrión, que era una eminencia del derecho europeo, y yo lo volvería, si fuera posible,
homenajeando a su figura, lo volvería a hacer, ¿no? Por tanto, yo quiero creer que habrá algún tipo de presión disuasoria para que Trump se haga de alguna manera con beneficios económicos derivados pues, de los minerales que puede tener Groenlandia y que no llegue a haber un conflicto armado. Pero esto es que me recuerda a los conflictos con en el patio, ¿no? Te quito el bocata un día, otro día te quito el batido, entonces esto es como, con que no me pegue, le doy el bocata. Pues entonces, venga, no te invado, pero me das todo no sé qué. Y si al que le has quitado el bocata y le has quitado el batido, va y se defiende un día, es un terrorista. Así está el mundo. René, Pero ¿qué opinas? que no nos podemos defender contra Estados Unidos. Es que, como no sea, no quiero ponerme grotesca, como no sea, como has titulado este encuentro de Venezuela e Irán, como no sea un país no democrático o kamikaze en el cual haya un ataque terrorista o nuclear o de larga distancia con Estados Unidos, nadie va a abrir, nadie quiere abrir un conflicto bélico con ellos. René. Irán. Bueno, creo que estamos cada vez más acostumbrados a que la política, incluso la vida, sea como una serie de Netflix, no sabes qué te puedes encontrar en la próxima temporada y por lo tanto considero que nada es descartable y pienso que todos cuando hemos hablado del tema de Venezuela y demás no nos atrevemos a hacer la bola de cristal porque es que ni gente muy experta se atreve, aunque sí hablan en términos de probabilidad, que es lo que podemos hablar. En términos de probabilidad coincido en que es improbable que haya un choque militar entre los Estados Unidos y la Unión Europea, porque eso tendría que suponer la ruptura de la OTAN, tendría que suponer automáticamente que la Unión Europea tuviera que virar hacia otro bloque de poder y reconfiguraría muchísimo el mapa. Lo veo improbable, pero no imposible. Pero también veo, no diría improbable, sino ya directamente imposible que Donald Trump haga esta retórica eh, agresiva contra Groenlandia y por ende contra sus supuestamente aliados si no espera sacar algo de allí. Donald Trump no se va a retirar de Groenlandia sin sacar nada de Groenlandia. Considero que pensar lo contrario es bastante ingenuo, porque si no, ¿a qué está jugando Donald Trump? Donald Trump, si algo está demostrando es que si enseña los dientes es para morder. La cuestión es cuánto va a morder, si para hacerte un rasguño o para comerte. Entonces, algo va a tener que sacar pero rechazaría de momento cualquier tipo de choque militar entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero nada es descartable. Yo quería hacer un apunte rápido, o sea, 30 segundos. escuchando las reflexiones tanto de Laura como de René, que yo comparto totalmente, o sea, creo que es muy difícil pensar que Estados Unidos y la Unión Europea entren en un conflicto, pues sería destruir la OTAN totalmente, pero creo que el hecho de que lleguemos a la conclusión de que Trump, después de esta política de comunicación tan agresiva contra Groenlandia, es muy difícil pensar que no se quede con algo, ¿no? Pues esto es lo que garantiza que ahora mismo la OTAN es vasallaje de la Unión Europea sobre Estados Unidos, ¿no? Porque al final, si por no descontentar demasiado a Estados Unidos tenemos que cederle nuestra soberanía energética, o en este caso la de Dinamarca, de Groenlandia, pues creo que somos vasallos ahora mismo. Vamos a hacer una Yo, pausa si de puedo comentar, no hay tiempo. Sí, por supuesto. Vale, rápido. Creo que Donald Trump ha cometido un error muy grave, precisamente porque comparte un poco lo que ha comentado René, ¿no? O sea, sería enfrentarse a la OTAN, sería enfrentarse a la Unión Europea, son demasiados problemas. Y yo creo que lo que está buscando Donald Trump con todo esto, al final, es que hay elecciones este año, aunque sea al final en Estados Unidos, y como buen líder populista, pues se quiere colocar la medalla de líder fuerte. Y yo creo que aquí se ha excedido demasiado y se va a meter un golpe importante. Y también una cosilla que quiero comentar, porque a lo mejor se ha malinterpretado a lo que me refería antes. Yo no quiero decir que la Unión Europea sea un paraíso liberal, ni muchísimo menos, por Dios. Vivimos en un mundo fundamentalmente keynesiano, pero en el momento en el que la Unión Europea se fundamenta en un mercado común, en donde no hay aranceles y jamás ha sido tan fácil comercializar entre los países como antes, pues yo creo que el liberalismo tiene mucho que ver. Solo eso, aunque no me refería a que, lógicamente, la Unión Europea no es un paraíso liberal. Chicos, vamos a irnos de país, vamos a irnos a Irán. Tenemos en escasos momentos, vamos a tener una conexión con una periodista internacional que nos va a hablar de ellos. Quiero saber vuestras opiniones, fundamentalmente de las personas que os tenéis que ir, que sois René y Laura, que tenéis el tiempo más justo. Laura, la pobre, que es madre, están sus niños ahí revolucionados. Así que Laura, si quieres, silénciate y hablas tú la primera, y ya te puedes ir. Lo mismo con René después.
Pero me concretas una pregunta, Samuel. La pregunta es, perdón, la pregunta es, situación de Irán, ¿cómo ves la situación, las protestas que estamos viendo en el país? Pues yo la sigo con compromiso porque las mujeres de Irán, pobres entre las pobres, cautivas entre los cautivos y víctimas de un régimen tiránico entre los demás, pues se han lanzado a la calle y hemos visto algunos vídeos de señoras que decían, es que me da igual morir porque llevo muerta 40 y tantos años, ¿no? Que está durando esto. Y hemos visto a mujeres quitarse el velo y recibir disparos, ¿no? Entonces, como mujer y como feminista, lo estoy siguiendo con el corazón encogido. Eh, no puedo trazar similitudes con lo que pasa en Venezuela porque no tiene nada que ver, pero a esto me refería yo anteriormente en el sentido de que hay un pueblo que masivamente, por una vía violenta, pero está reclamando un cambio de régimen. Entonces, si ese cambio de régimen, que ojalá consigan que mejore la situación del país y que se acerque a una democracia igualitaria en sus derechos, si se consigue, es que habrá una gran capa social que la respalde y que intente, me río, no me río de que me haga gracia, pero pienso, bueno, quiero decir que pueda salir adelante. Me río porque los países vulnerables reciben presiones muy grandes, básicamente de Estados Unidos, para ser al final el que controle desde el poder todos los regímenes que no tienen democracia asentada, ¿no? Pero desde el régimen iraní son les importan tan poco su ciudadanía y los derechos de su ciudadanía, que no van a dudar en usarlos como escudo humano y no van a dudar en si tienen que responder a los ataques de Estados Unidos, para que vamos a hablarnos con rodeo, poniendo en riesgo la vida de su ciudadanía. Pero eh, creo que solo, y lo decía antes, un régimen que no sea una democracia consolidada, en la que se atienda la diplomacia y las normas internacionales que nos hemos dotado, es capaz de responder a un loco como Donald Trump. Eso sería, o sea, sería tremebundo, me aterra, no estoy insinuando que sea la solución, sino que creo que puede ser el escenario más, bueno, no el más dramático, porque esto es impensable lo que puede suceder, pero tremendamente dramático si se iniciara un conflicto en el que hubiera ataques cruzados entre estos países. No me atrevo a saber cómo va a suceder. Quiero creer que van a derrocar al régimen iraní y, como soy una persona optimista, que la ciudadanía impondrá una transición hacia un régimen más democrático. Pero en los países desestabilizados y en los conflictos es donde la influencia de Donald Trump y de Estados Unidos hace más cuña y a lo mejor ayuda no a salir de este régimen, sino a imponer otro. Aunque claro, como tampoco soy experta en minerales y en riquezas, no sé qué interés tiene Irán, que seguro que lo tiene, ¿no? Seguro Alguno que habrá, lo seguro. tiene, que tiene, no sé, gas o lo que sea, y bueno, pues hace de alma caritativa llevando la democracia a Irán. Pero no, broma aparte, no creo que le interese, igual que no le interesa la guerra en Sudán o eso, le da igual. Laura Teruel, periodista política, gracias por venir a la Diana. Te libero ya, que te tienes que ir. Muchísimas gracias, un abrazo. A ti, un abrazo. René, Chao. vamos a hacer lo mismo. Te voy a dar la palabra y ya justo después te vas, ¿vale? Y a Carlos y a Ale le voy a pedir que se esperen a la entrevista si pueden. Vale, pues acabo con la esencia con la que he comenzado toda la tertulia y que he intentado mantener, que es que desde posiciones democráticas y progresistas hay que romper las dinámicas de bloques de la Guerra Fría y no considerar que todo lo que va contra el llamado imperio norteamericano es algo que constantemente debemos defender, como si fuera un mal menor. Obviamente, el régimen iraní es una teocracia que vulnera los derechos humanos y muy concretamente a las mujeres, y es nuestro deber apoyar y favorecer desde el respeto absoluto a la soberanía una transición democrática en ese país. Los precedentes históricos de Irán no son buenos cuando han aparecido los anglosajones, cuando ha estado Reino Unido, y ojalá no caminen por la misma vía y ojalá, aunque lo veo difícil, desde los que tenemos posiciones democráticas y progresistas y soberanistas podamos favorecer que allí haya un cambio. Y insisto, por favor, no pensemos que todo lo que va, todo antiimperialismo per se ha de ser defendible.
Creo que este es un caso evidente y podríamos citar otros muchos. Pero por suerte considero que sobre todo las nuevas generaciones progresistas están en esa brújula democrática y puede que haya otras mucho más mayores que arrastran las lógicas de la Guerra Fría que nos lastran y nos quitan credibilidad. Estaba silenciado, perdón. Y no René te Soto, oigo. politólogo, gracias por venir a la Diana. Nos vemos en otra, compañero, gracias por venirte. Eh, y nos vamos ahora a hablar con la periodista internacional que os comentaba, que es Andrea Politura, que es periodista internacional para el debate. Bienvenida a la Diana. Hola, muchas gracias por tenerme. A ti por venir. Tenemos a Carlos que dice que se tiene que ir, pero bueno, si puede aguantar, que aguante. Ya os digo, vosotros si tenéis que ir, iros, ¿vale? Mientras que yo hablo con Andrea. Vamos a hablar muy brevemente de Venezuela, que ya hemos medio soltado ese tema, y después nos vamos a Irán, que también te estás volcando en la cobertura de lo que está ocurriendo en el país y que ya Sí. justo estábamos hablando. Solamente tengo dos preguntas sobre Venezuela. La primera, Ujú. ¿qué balance haces de la situación que hay en Venezuela después de estos días? Porque el que yo hago personalmente es Donald Trump y Estados Unidos se están llevando petróleo venezolano y quien Ujú. manda en el país caribeño es la vicepresidenta de la dictadura y la vicepresidenta de ese gobierno que estaba liado con el narcotráfico de su país. Es decir, que no ha cambiado prácticamente nada, salvo que Estados Unidos ha ganado petróleo. No sé si tú haces un balance similar o no. A ver, creo que el movimiento de Trump, al poner a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela, es un movimiento que cumple una función muy básica y es que no haya una gran revolución y una gran rebelión, sobre todo entre las Fuerzas Armadas, ¿no? En Venezuela. La situación en Venezuela es muy compleja. Mm. María Corina Machado está en el exterior. Edmundo González, que es bueno, evidentemente es el presidente electo y reconocido por la comunidad internacional como ganador de las elecciones. Y entonces, como ya he dicho, el presidente electo del país también está fuera del país, está en España, recordemos, exiliado. Entonces, la situación de la oposición en Venezuela es muy, muy, muy complicada. No tienen apoyo, sí, de la población, pero no de las bases chavistas, ni del ejército, ni de la Guardia Pretoriana del régimen. Entonces, yo creo que Trump, aparte de evidentemente pues, los beneficios que saca del petróleo, etcétera, también ha tenido una visión un poco más estratégica en el sentido de que yo creo que lo que busca con Delcy es mantener un poco la paz, por así decirlo, dentro del régimen para poder llevar a cabo una transición, ¿no? Creo que, bueno, no creo, han dicho, y lo ha dicho Marco Rubio, que para Venezuela sí que existe un plan. A veces parece que con Trump no existen planes, ¿no? Que todo lo hace un poco, hoy me apetece esto y mañana paso al siguiente tema, ¿no? Ya he dejado Venezuela, ahora paso a Irán. Después de Irán voy a Groenlandia. Pero sí que es verdad que detrás de Venezuela está Marco Rubio, que es el secretario de Estado estadounidense y ha sido como el halcón en toda esta política. Y Marco Rubio sí que ha señalado que tiene una fase, que tiene un plan y son 3 fases, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que estamos un poco en la fase de recuperar el país, de tener, o sea, el país al final de tanto tiempo de régimen chavista, de dictadura, pues ya vemos cómo está la situación sobre el terreno, ¿no? O sea, la crisis económica de Venezuela es brutal, es más, o sea, y lo que es más sangrante todavía es que es un país que es muy rico. Entonces, lo primero que hay que hacer es un poco reestructurar otra vez y recomponer el país antes de pensar en esa transición. Sé que es muy duro y que todos queremos que llegue ya la democracia en Venezuela, pero muchas veces esos cambios tan abruptos no son positivos. Entonces, yo creo que hay un plan, existe un plan, ¿no? Que se pueda realizar de aquí a largo plazo, que es lo que están valorando, incluso años. Yo creo que va a ser lento, que va a ser un proceso lento. Estamos viendo como poco, pero algo parece que se está abriendo, ¿no? Delcy ha anunciado que se van a liberar presos políticos, estamos viendo ese goteo constante de liberaciones, es verdad que no son masivas como querríamos todos que fueran, pero bueno, poco a poco se va viendo un poco de un abanico, ¿no? Una oportunidad de apertura que parece que la administración Trump está ahí diciéndole, oye, mira, vete dándonos algo, ¿no? Poco a poco vete liberando a presos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que vayamos viendo que de verdad podemos ir hacia un cambio leve y progresivo, pero yo creo que llegará ese momento, o por lo menos esperemos que llegue ese momento, ¿no? En el que a cabo de un año haya unas nuevas elecciones, la oposición pueda presentarse, se pueda preparar una campaña, se puede hacer una campaña democrática, ¿no? Y que no haya represión, no haya miedo y se pueda llevar esa transición como debe ser, ¿no? Pacífica y que se sustente en el tiempo.
Ujú. Compañera, como sabes, en España sobre Venezuela siempre hay un nombre que se escucha y que está teniendo gran importancia además en los últimos días y ayer mismo, porque esto sale el viernes, ayer mismo en el Congreso también sonó, que es el de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, del Partido Socialista. Quiero preguntarte qué hay probado o qué se sabe de lo que está haciendo o de lo que ha hecho Zapatero en Venezuela. ¿Es verdad que ha librado rehenes? ¿Es verdad que ha denunciado por la paz o que está intentando o que ha intentado negociar por la democracia en Venezuela, o los que te está publicando tu medio de comunicación, entre otros, el debate, hablando pues de que lo que hace es, digamos, como obligar a los civiles que sí que salen de Venezuela a hablar bien de él, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba haciendo, qué hace Zapatero en el país caribeño? A ver, lo que hace Zapatero en el país caribeño es bastante opaco, ¿no? Mm, Todos sabemos que tiene contacto directo y siempre lo ha tenido con el régimen chavista, especialmente con los hermanos Rodríguez, tiene muy buena relación con Delcy y con Jorge Rodríguez, ¿no? De hecho, sabemos que ellos fueron los que mediaron la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, que estaba en la embajada española, fueron los que negociaron esa salida con mediación de Zapatero. Era una forma, aunque lo vendieran como un asilo político, fue una forma de quitarle a la oposición al régimen chavista y quitarle un problema de en medio a Maduro, ¿no? Esa es mi lectura y creo que la de muchísimos españoles que ya. vieron ese movimiento un poco de vamos a sacar este problema, al Mundo González le vamos a dar un asilo, le vamos a presentarnos que estamos asilando a alguien que está amenazado, pero realmente lo que estamos haciendo es quitarle un problema de en medio, ¿no? Entonces, creo que en el caso de las liberaciones y las excarcelaciones, el hermano de Delcy Rodríguez, ¿no? La presidenta interina de Venezuela, que es Jorge Rodríguez, que es también el presidente de la Asamblea Nacional, o sea, mencionó directamente a Zapatero, ¿no? Entre los que habían mediado en la primera liberación de rehenes, en la que salieron, creo que si no recuerdo mal, 6 españoles o 5, 5 creo, ¿no? Sí, sí, o Eh, entre 5 y 7, sí. No recuerdo bien el número. entonces, En total bueno, 35. yo sinceramente dudo muchísimo que Zapatero, o sea, evidentemente Zapatero tiene relaciones con ellos. Las excarcelaciones no se han hecho por Zapatero, se ha hecho por la presión de Estados Unidos. ¿Que Zapatero quiera blanquear al régimen? Sí, por supuesto, no hay duda. Y lo ha hecho durante muchísimos años. Que ahora, por ejemplo, tiene mayor influencia porque es Delcy Rodríguez la que está al frente de la presidencia interina, sí. Pero sinceramente ahora mismo con Trump y con Estados Unidos metidos en medio y sobre todo dictándole paso a paso lo que tienen que hacer, Zapatero va a perder muchísima influencia. El problema será que cuando todo esto pase, si salen a la luz todos los negocios que tiene, porque creo que todos podemos intuir, ¿no?, a qué se puede dedicar Zapatero en Venezuela y qué intereses tiene y qué negocios tiene, ¿no? Pero una vez que el régimen caiga y todo esto salga a la luz, veremos realmente por qué tenía tanto interés en Venezuela y por qué tenía tanta relación Ujú. con los líderes de este país, entre ellos el dictador venezolano Nicolás Maduro, que ahora está en una cárcel de Estados Unidos y tendrá que presentar declaración. Ujú. También Una tenemos última que quiero pregunta. recordar al Pollo Carvajal, detenido y ya amenazado con el Pollo Carvajal era, para quien no lo sepa, uno de los más altos cargos de la inteligencia chavista, que estaba en España, fue extraditado y ya ha amenazado con cantar todo, y entre los nombres que se están sospechando que vayan a salir, está el nombre de Zapatero. Ujú. Una última pregunta más relacionada a esto, ya después nos vamos a Irán, concretamente sobre Groenlandia, porque hace unos días publicaste un artículo en el debate hablando del por qué es importante Mm. este territorio para Donald Trump. Quiero que nos des las claves de por qué es importante. Y una pregunta, ¿crees que realmente tiene que sentirse amenazados en Groenlandia o que esto va a ser simplemente la palabrería de Donald Trump, que también nos tiene acostumbrados a palabrería que no llega a nada? Bueno, Groenlandia es muy importante sobre todo por la situación donde se encuentra, ¿no? Donde está localizado. Se trata de, a medida que se va descongelando los polos y se va abriendo nuevas rutas marítimas, vemos cómo va a ser una ruta de comercio muy importante, ¿no? Y por ahora los que también están ahí son los principales amenazas o países que se enfrentan en ese dominio con Estados Unidos, que son Rusia y China. Si lo vemos en un mapa, que era como yo lo había explicado, ¿no? Para que se viera mucho mejor, realmente Groenlandia está pegada a Estados Unidos, ¿no? Es lo que a lo mejor consideraría Trump como su hemisferio,
que es lo que hemos visto en la doctrina esta, en el Plan de Seguridad Nacional que ha publicado hace relativamente poco y que creó un shock en Europa porque también atizaba bastante duro a Europa, ¿no? Entonces, sería como su patio trasero o su patio delantero. Está muy cerca de Alaska, pero es verdad que Estados Unidos ya tiene, gracias a un acuerdo con, con Dinamarca, puede tener, o cuando quiera y cuando desee, puede mandar todos los soldados que quiera y puede tener las bases militares que quiera. Además, es una parte de, o sea, pertenece a un país miembro de la OTAN. Entonces, realmente, ¿qué está intentando Groenland? O sea, ¿qué está intentando Trump con estas amenazas? Yo creo que lo que él quiere conseguir, espero, o quizás eso es solamente que yo espero que sea así, es una forma más de su, o sea, responde a su manera agresiva de cómo él considera a la hora de negociar, ¿no? Muy aplicada a, pues, a su faceta de magnate, Ujú. de businessman, de amenazar primero y elevar hasta el tope la oferta y de ahí ir bajando, ¿no? O sea, si, es como si tú das el máximo, de ahí lo que consigas ya está bien, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de presionar a Europa, uno, para que se rearme, porque ya hemos visto que desde que volvió a la Casa Blanca, una de sus obsesiones es que se invierta más en defensa, que Europa tome la delantera y que se ocupe de su propia defensa y que lidere la OTAN, por ejemplo, que le ha dado de margen hasta 2026. Y yo creo que esto es, esta amenaza juega una doble función, ¿no? Que Europa se ponga las pilas de verdad, que invierta en defensa y que ponga soldados en el terreno en sitios críticos como es Groenlandia, que lo será en un futuro. Y también lo que pretende es llegar a un acuerdo que le beneficie de una mayor forma, ya sea tener más control de la isla militarmente, nuevos acuerdos, poder explotar las minerales o tierras raras que tiene Groenlandia. Yo creo que los tiros van más por ahí. Dudo o espero que no amenazara, o sea, las amenazas estas de una intervención militar, de tomarlo por la fuerza, no son más que bravuconadas de Trump y que eso realmente espero que sea inviable. Hablabas de que Trump quiere, que lo está haciendo público, un rearme en Europa. ¿Crees que es posible que ese rearme se vehicule a través de un ejército europeo y no de reforzar a la OTAN? El ejército europeo siempre ha estado un poco siempre ha sido un tema de debate, ¿no? Ujú. Pero es verdad que eso es muy complicado porque el tema de defensa, así como la política exterior, es competencia de cada país, no es una Claro. competencia común. Entonces, también hay muchas desconfianzas, quizás, o sea, en el mundo de defensa también juegan muchos intereses, tantos económicos como particulares, en el sentido de que a lo mejor tú no te fías de compartir una tecnología que a lo mejor en un futuro para ti supone un una amenaza que un aliado, que a lo mejor dentro de X años ya no es un aliado, Claro. tenga. O sea, quiero decir, el tema de defensa es muy complicado. Entonces, es verdad que lo del ejército europeo se ha valorado muchas veces, pero hay muchos países que también creo que pondrían muchísimos problemas, como es Ujú. el tema de Hungría, como es el tema, los países que en la Unión Europea suelen ser algo más díscolos, ¿no? No estarían dispuestos, yo creo, a formar algo así, que debería ser algo que se aprobara de manera unánime. Entonces, no creo que contara con el visto bueno de los 27. Ujú. Vale. Vamos a irnos a Irán, donde hay ya desde hace bastantes días protestas de los civiles contra el gobierno dictatorial, un país que está aliado con Estados Unidos. Esas protestas están siendo represaliadas por la fuerza del gobierno, incluso con cortes de, no sé si de electricidad y tal, solamente sé que de internet, que es lo que sí que he escuchado. Y la pregunta inicial es clara. Cuéntanos qué está pasando, porque desde aquí tenemos poca información, solo que hay represión a la gente que está manifestándose. ¿Cuáles son las corrientes ideológicas que hay detrás de la manifestación? ¿Qué está pidiendo estos manifestantes? ¿Existe un grupo islámico que quiera una monarquía democrática con los ahora gobernantes o con los anteriores gobernantes que eran monarcas? Ah, ¿Esto hay moderación? ¿Hay extrema izquierda? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando en el país? A ver, en Irán, bueno, ha habido muchos levantamientos, el último, y Ujú. cada vez son más
cortos en el tiempo. O sea, los últimos que vimos fueron los del 2022, que todo el mundo conoce por las míticas fotografías de las mujeres quitándose el velo, cortándose el pelo, etcétera, 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 que fueron, bueno, surgieron a raíz de la muerte de una joven a manos de la policía de la moral porque había sido acusada de supuestamente llevar mal puesto el velo. Y estas fueron las más grandes que recordamos desde 2019 o 2009. Estas últimas, que empezaron el pasado 28 de diciembre y que irónicamente empezaron en el bazar de Teherán, que lo empezaron los comerciantes que en su momento apoyaron la revolución islámica, suponen un cambio porque precisamente quienes lo empezaron fueron aquellos que apoyaron a la revolución islámica, ¿no? A la llegada del ayatolá Ali Khamenei. Pero lo que empezó siendo como una respuesta a una grave crisis económica que o sea, el real se ha devaluado una barbaridad en los últimos años, sobre todo en el último año. Existe una crisis de recursos sin precedentes. De hecho, Teherán, la capital, está sin agua, hay cortes de agua constantemente, cortes de luz. El país está pasando una crisis horrible y sus ciudadanos, evidentemente, ya no aguantan más. Entonces, todo lo que empezó siendo en un momento como una respuesta a esa grave crisis económica que pedían pues medidas, etcétera, en los últimos días hemos visto cómo ha tornado, ¿no? Ha tomado un cariz político y ya estaban pidiendo la caída del régimen, muerte al dictador, todos hemos oído esos gritos. Y fue precisamente en ese momento, el 8 de enero, es cuando apuntan que fue el momento más álgido, el pasado jueves, cuando las manifestaciones fueron muchísimo más masivas y se tornaron violentas. Ese fue el momento en el que el régimen, el régimen iraní, pues metió a todo el país en un apagón completamente tecnológico, un apagón digital completo, dejó a oscuras completamente el país y los periodistas y todos aquellos que queríamos saber de Irán éramos incapaces de tener información y es que el apagón ha sido brutal. O sea, Irán y el régimen de los ayatolás ya había aplicado estas medidas anteriormente en otras protestas y en otros levantamientos para evitar precisamente que todas estas imágenes de la brutal represión ejercida por las autoridades, por los Basij, por la Guardia Revolucionaria contra los manifestantes, no salieran a la luz, pero esta vez ha sido mucho más brutal porque llevamos casi una semana sin poder tener información sobre el terreno, ¿no? Es verdad que poco a poco parece ser que ha ido llegando a cuentagotas la información. Yo he podido contactar con ciertas personas que viven exiliadas de Irán, pero tienen familia en Irán, y me han comentado que desde creo que el miércoles han empezado a poder contactar con sus familiares. Me dicen que muy poco, que son llamadas muy cortas porque también temen que les estén escuchando, que les estén Claro. espiando, entonces tampoco quieren dar mucha información. Pero lo poco que nos llega del terreno, la verdad que da una imagen horrible, grotesca, de la represión de las autoridades para contener un levantamiento tan legítimo como simplemente pedir una mejor calidad de vida y libertad. Es que están pidiendo libertad, simplemente. Y por esa razón se ha asesinado y matado y disparado a quemarropa a civiles, la mayoría jóvenes, porque Irán es un país muy joven. Y son todos esos jóvenes los que ya se manifestaron en 2022 a favor de la libertad, y son estos jóvenes los que han vuelto a salir a la calle porque ven que no tienen futuro, que no tienen oportunidades, que salen de la universidad y no tienen empleo. Entonces su país les está obligando a irse y muchas veces no pueden irse porque están sometidos a sanciones internacionales, etcétera, etcétera. Es una situación muy complicada. Entonces, no tienen otra, o sea, la verdad es que no les dejan otra opción que volver a levantarse, a echarse en las calles, pero cada vez que se echan a las calles vemos como cada vez la represión es mayor, es más violenta. Se está hablando extraoficialmente de más de 12.000 muertos, la mayoría en tan solo 3 días, es decir, desde que se impuso el apagón fue cuando empezaron las masacres, que fue el 8 de enero, y bueno, por lo que yo he podido saber y por lo que me han contado fuentes en el terreno, los días más álgidos fue del jueves 8 de enero hasta el domingo. Parece ser que a partir del lunes, que fue cuando además contraprogramaron una manifestación pro régimen para hacer ver que el régimen tenía apoyos, que los tiene, desgraciadamente los tiene, fue cuando ya se empezaron a calmar más las cosas y aunque hay levantamientos ya no son los que eran. Evidentemente la gente tiene miedo,
la represión ha sido brutal, el país, o sea, las autoridades han sacado al ejército, a la policía, a todo a la calle como si fuera una guerra. Entonces la gente, pues la verdad es que tiene miedo, pero el valor y la valentía del pueblo iraní es asombroso. Ujú. Me parece que antes he dicho que Irán cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Es al revés, no cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Y de hecho ahora te preguntaré por eso. Estas manifestaciones, como decías, están impulsadas en primer momento por, digamos, el sector económico, el sector que Ujú. podríamos llamar la burguesía del país, que ya estuvo a favor en su momento de los ayatolás, pero ahora está pues apoyada por una población joven que está mucho más preparada que las personas que la gobiernan. ¿Hacia dónde parece que está yendo esto? Porque la represión, si para algo está, es para evitar movilizaciones sociales, pero el país lleva años levantándose contra sus gobernantes. ¿Puede que sea esta la definitiva, la manifestación definitiva que pueda acabar con la dictadura? Yo, sinceramente, soy muy negativa. O sea, esto también, yo ya tuve en otras tertulias cuando la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, que muchos analistas hablaban de que esto podía ser la caída del régimen, ¿no? Yo no, nunca dije que eso iba a suponer la caída del régimen y desgraciadamente creo que esta vez tampoco. Sí que creo Ujú, que cada levantamiento, cada ataque, cada golpe resquebraja aún más el régimen, ¿no? Entonces, estamos un paso más cerca de su caída, sí, eso estoy segura, pero no creo que esta sea la definitiva. Sobre todo porque no existe, tú hablabas antes de Reza Pahlavi, el hijo del Shah. Desgraciadamente, el hijo del Shah tiene apoyos, pero dentro de Irán esos apoyos no están tan claros. El problema es que dentro de Irán no existe una oposición como tal. Fuera en el exilio la oposición tampoco está unida. Es una oposición muy resquebrajada, ¿no? Ahora parece que se han unido un poco más en torno a la figura de Reza Pahlavi, pero aún así el problema es que dentro de Irán no existe, ¿no? Esa oposición como tal al régimen. Entonces, la oposición tiene que salir, para mi parecer, dentro del propio Irán, dentro del país. ujú, Que los iraníes ven que hay una opción al régimen islámico, ¿no? Entonces, este último levantamiento, a pesar de que ha sido masivo y multitudinario, ha llegado a las 31 provincias de todo Irán y ha supuesto también, ha sido muy transversal, porque ha sido tanto hombres como mujeres, tanto bazaristas, que tú decías, la clase burguesa como la clase no burguesa, se ha unido todo el mundo, ¿no? Primero por esas reclamaciones económicas, pero también a favor de la libertad, etcétera. Creo que ha sido un duro golpe para el régimen. ujú. Y yo creo que esto lo que ayuda, ¿no? O lo que supone es que se vaya resquebrajando poco a poco. Pero lo que tiene, para que este régimen caiga, lo que tiene que haber es una ruptura, o sea, una ruptura total con los guardianes de la revolución, lo cual es un ejército totalmente ideológico Ujú. que si cae la revolución y si cae el régimen, ellos ya no tienen ningún sentido. Entonces, este ejército paramilitar, desgraciadamente, es el que va a velar porque este régimen no caiga, porque si el régimen cae, ellos ya no tienen cabida. Que habría, o sea, habría una posibilidad, una vía intermedia en la que esos defensores del régimen encontrasen una forma de democratizar y liberalizar el régimen sin perder el poder, una especie de debate similar que estamos viendo en Venezuela también. Sí, o sea, muchas veces se pone el ejemplo de Venezuela como para traspolarlo a Irán. Yo no lo veo, sinceramente, porque Irán es un conglomerado de acuerdos, ¿no? Irán Ujú. funciona a través de acuerdos constantes entre diferentes sectores del régimen. Entonces, si uno cae, caen todos, porque todos van al, o sea, todos se nutren de lo mismo. Por eso es tan difícil que el régimen caiga de esta forma, ¿no? El régimen está, aunque nosotros veamos que, pues eso, que la gente se levanta, que Israel le ataca, que hay una guerra, etcétera, etcétera, el régimen como tal está muy compactado, tiene una base sólida de apoyos, eh, se ha formado también porque también ha hecho dependiente a tanta gente
muchísimos millones de personas trabajan para el régimen o dependen del régimen a través de subsidios. Es muy parecido a Venezuela en ese sentido, eso es verdad. Pero, pero por ahora, esa masa que apoya al régimen no lo ha dejado de apoyar, desgraciadamente. Ujú. Pero ya te digo, yo creo que sí que van, o sea, todos estos levantamientos, protestas, por ejemplo, el año pasado fue un duro año para el régimen, perdió a sus mayores aliados en la región, a Hezbollah, Hamas, la Siria de Bashar al-Assad, o sea, cada vez está más aislado. Ahora Ya. Venezuela, y ha visto cómo además Siria y Venezuela, tantos aliados de Rusia, han caído sin que Rusia haga nada. Entonces, Irán dice, yo estoy solo, realmente. O sea, el día de mañana Rusia no va a venir a rescatarme, como no lo ha hecho con Bashar al-Assad en Siria, como tampoco lo ha hecho con Maduro en Venezuela. O sea, Rusia ya bastante tiene con Ucrania como para meterse en Irán. Entonces, es verdad que el régimen, además, cada vez es más paranoico en ese sentido. Y cuando un régimen se convierte en paranoico, generalmente le lleva a su fin. Hablabas antes de los apoyos, ¿no? De Irán. Cuenta con el apoyo de Rusia, digamos, del bloque oriental. Estados Unidos ya ha amenazado, de hecho, con que si sigue habiendo represión, Mm. entrará en Irán. ¿Crees que esa amenaza va a llevar a puerto o finalmente se resolverá o finalmente no entrarán? ¿Crees que va a cumplir esa amenaza Donald Trump? Porque recordemos que además son, especialmente en Irán, rivales de Israel, que de hecho a los manifestantes el gobierno les acusa de ser enemigos de Dios y no sé si aliados o amigos o Mm. enviados de Israel. Por tanto, también toca especialmente a uno de los máximos aliados o uno de los máximos tutelados de Estados Unidos. Pues mira, he ido cambiando de opinión, la verdad, durante estos últimos días porque es muy complicado leer a Trump. Entonces, es verdad que yo en un principio sí que pensaba que Trump optaría por la vía militar, Ujú, atacar Irán o atacar ciertos, sobre todo yo pensaba que iba a optar por atacar o por bombardear como instalaciones ligadas a símbolos de la represión, pues ya sean yo qué sé, instalaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán o alguna maniobra en ese sentido, ¿no? Pero es verdad ujú, que hoy, bueno, creo que fue ayer, en unas declaraciones a la prensa, aseguró que Irán ya no estaba, ¿no? Que estaba cesando en su violencia contra los manifestantes y que no tenía pensado ejecutar a los detenidos. Entonces, eso me dio pensar como que ya estaba dando un poco marcha atrás, ¿no? mm, Como que si los ayatolás ya no eran tan violentos, pues a lo mejor él se repensaba eso de atacar. Además, he estado leyendo, que no sé si será verdad, que Estados Unidos habría decidido no atacar y que habría dado marcha atrás en el último momento por la mediación de sus aliados en la región, como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, que habrían intervenido, ¿no? Intermediado para que ese ataque no se produjera. Entonces, ya no lo tengo tan claro. Ya te digo, días atrás sí que pensaba que lo iba a hacer, ahora ya no lo tengo tan claro. Hoy ha ujú. salido que Estados Unidos ha sancionado a nuevas figuras del régimen iraní, que también era una de las medidas que también se podía plantear en Estados Unidos, que no fuera militar. Se habían planteado nuevas sanciones, se habían planteado ciberataques, se había planteado romper el bloqueo de Internet a través de Starlink, Que eso sí, ¿no? se ha llevado a Apoyar cabo. a la oposición Ujú, económicamente, una campaña de información. O sea, se habían planteado otras medidas no militares para un poco debilitar más al régimen. ujú. Entonces, yo creo que ahora mismo está optando por esa vía, ¿no? No militar. Pero ya te digo, es muy difícil leer a Trump y hoy le da por Groenlandia y mañana le da por atacar Irán. De hecho, la última vez bueno, la última y primera vez que atacó Irán, que bombardeó las 3 instalaciones nucleares, salió un viernes, creo que fue, diciendo que le iba a dar una semana para negociar y para pensárselo, y atacó al día siguiente. Entonces, no podría decirte, es imposible averiguar lo que está pasando ahora mismo por la mente de Trump, pero sí, no sé, no podría, la verdad, no podría decirte. Ujú.
Vale, y unas dos últimas preguntas. Me decías antes que no había una unidad de la oposición, pero hay una figura que internacionalmente o el propio Estados Unidos reconozca como es ese líder de la oposición, la persona que podría gobernar si cayesen los ayatolás mañana. A ver, se le está dando ahora mucha importancia a la figura de Reza Pahlaví, a Ujú. la figura del hijo del último Shah de Persia, ¿no? Pero, por ejemplo, Trump no ha querido tampoco mojarse mucho en este sentido porque no se ha querido reunir con él. Reza Pahlaví pidió pues un encuentro con Trump, y Trump le dijo un poco como que no le Bien. veía, ¿no? Un poco lo que le hizo a María Corina Machado. Bueno, finalmente se Eh, van a reunir, eso sí, es verdad. entonces, es verdad que él se está presentando como una figura de transición, Ujú. que él volvería al país simplemente para asegurar esa transición a una vía democrática, pero es verdad que, bueno, él viene de una monarquía que no fue una monarquía democrática, evidentemente, y fue muy sangrienta también, fue represiva, y Reza Pahlaví lleva más de 50 años en el exilio, más de 50 años sin visitar, ni siquiera ir a su país. Entonces está muy desconectado de la realidad de los iraníes. Es muy complicado que Reza Pahlaví represente realmente lo que los iraníes quieren y sepa o sienta lo que los iraníes necesitan. Yo ahora mismo no veo ninguna figura representativa, creo, o sea, hay muchísimos activistas iraníes, muchísimos políticos iraníes que están encarcelados en la temida prisión esta de Evin, la de Teherán, eh, y yo creo que de ahí debe salir el cambio, de esos propios activistas, de esos políticos, Ujú. de esos cineastas, de la sociedad cultural y intelectual iraní que existe, que está en el país, pero que la tienen encarcelada y amordazada. De ahí tiene que salir el verdadero cambio. Ujú. ¿A quién apoya? ¿Qué hace en esto? ¿Qué posición tiene la Unión Europea como conglomerado de países? La Unión Europea, la verdad es que ha tenido para mi gusto, ha tenido ha adoptado un perfil bastante bajo. Ujú. Las primeras protestas salieron el 28 de diciembre y los comunicados de la Unión Europea tardaron mucho en llegar y fueron al principio bastante flojos. Es verdad que poco a poco se ha ido dando más importancia al tema, los medios de comunicación creo que lo han dado o lo han intentado dar la mayor difusión posible a todo este horror que ha vivido Irán. Y es verdad que poco a poco las, las autoridades europeas se han dado cuenta de la verdad, de la gravedad del asunto y de lo que se estaba viviendo en el país. Pero es que la Unión Europea no tiene peso en Irán. O sea, simplemente lo mucho que ha podido hacer y que está haciendo, de hecho, es imponer sanciones al país, imponer sanciones a las figuras y las autoridades del régimen. Pero más allá, en Irán no tiene mucha influencia, desgraciadamente, la Unión Europea. Y última pregunta. Hemos comentado durante toda la entrevista que la oposición en Irán está dividida, no está unificada. Una de, digamos, de esas corrientes es el movimiento feminista, las mujeres, sobre todo Sí. jóvenes, que, pues, no sé, la imagen de mujeres quitándose el velo, ¿no? Que todo nos viene a la cabeza. Esa corriente, yo me pregunto si está apoyada por el resto, porque claro, imagínate que hay una transición y que los bazaristas, el sector burgués, la acaba liderando. ¿Van a respetarse los unos a los otros? Quiero decir, puede haber una transición que no sea, o sea, que sea quizás liberalizadora, pero no democratizadora o no feminista, por ponerte un ejemplo. A ver, debemos entender que el feminismo en Irán no es el mismo feminismo que entendemos nosotros, Ujú, porque nosotros tenemos una visión occidental del feminismo. ujú, Eh, yo estuve en Irán, pude cubrir las protestas del 2022 ujú, y, y es verdad que yo estuve en Teherán, en la capital, y es verdad que Teherán no es un ejemplo de todo el país, ¿no? El país, Irán, es enorme, son 94 millones de personas y existen muchos sitios y la mayoría del país es conservador. Pero es verdad que en Teherán se veía cada vez más mujeres que desafiaban al régimen, porque esto lo quiero dejar muy claro. El simple hecho de que una mujer en Irán no lleve el velo islámico ya es un desafío. Que una mujer en Irán lleve el pelo al aire
significa que puede estar condenada a la cárcel, a latigazos e incluso a la pena de muerte. Eso simplemente por llevar el pelo al aire, el pelo descubierto. Entonces, es verdad que en 2022, cuando salieron las mujeres y la voz cantante de las protestas la llevaron las mujeres, porque quiero también dejar claro que estas protestas no son feministas, porque también se está dando como una visión de que estas protestas están llevando la voz cantante de las mujeres, y no es verdad. En estas protestas ha salido todo el mundo. Y es lo que tú comentabas, han salido los burgueses, los bazaristas, las mujeres, los hombres, los viejos, los jóvenes, todo el mundo. Es verdad. Pero en 2022 sí fueron las mujeres las que empezaron el movimiento, pero es verdad también que las mujeres empezaron en el movimiento, pero fueron apoyadas por hombres. Muchísimos hombres salieron a la calle en Irán para apoyar a las mujeres y pedir mayor libertad para este sector, porque este sector de la población es el 50% de la población en Irán. Y es, para mí y para la mayoría del mundo, es un apartheid de género, lo mismo que está pasando en Afganistán. O sea, la mujer en Irán está reprimida y condenada a un segundo plano constantemente. Entonces, sí, el activismo feminista es muy importante en Irán. Es un activismo que además desafía al régimen directamente, porque una de las bases del régimen es esta moral, la ideología de la moral en que la mujer no pinta nada realmente. Y el activismo feminista allí es muy importante, pero no es igual que nuestro feminismo. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que en Irán existe además un salto generacional muy marcado. Como ya hemos comentado, la mitad o más de la mitad de la población en Irán es joven, menor de 35 años. Y es verdad que ahí se nota mucho la mentalidad, ¿no? Toda esta gente ya tiene acceso a redes sociales, aunque en el país, bueno, imagino que ya lo habéis comentado, en Irán Instagram, Twitter, Telegram, etcétera, 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 está prohibido, no se puede tener, es súper complicado acceder a estas plataformas, pero los jóvenes lo consiguen a través de VPNs, etcétera, etcétera, consiguen tener estas aplicaciones y tienen una ventana al exterior que ya les permite ver cómo estamos en España, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y es lo que les ha abierto la mente. Y toda esta gente joven tienen una apertura y tienen una mente abierta a Occidente completamente. Y eso contrasta mucho con las generaciones más adultas, ¿no? Más mayores, que son mucho más conservadoras. Entonces yo creo que Irán, ya no por la corriente feminista, que existe, y también hay muchos hombres que las apoyan, creo que Irán es una bomba de relojería porque estos jóvenes, que cada vez son la mayoría de la población, han explotado y ya no pueden más y ya no quieren ese régimen no les representa, ellos no lucharon por ese régimen, ellos no se elevaron en 1979, ellos quieren libertad, quieren oportunidades, quieren poder salir del país, quieren poder acceder a Instagram, es verdad. Entonces esta es la población que se está movilizando, son los jóvenes, y cada vez estamos viendo cómo el levantamiento y las protestas son más habituales. Las últimas fueron en 2022, ahora estamos viéndolas en 2025, las últimas fueron en 2019 y anteriormente en 2009. Vemos ese salto, ¿no? De 2009 a 2019 van 10 años, pero en los últimos años hemos visto que cada 2 o 3 vuelve a haber unas manifestaciones y unas grandes protestas. Cada vez son mayores, cada vez desafían más al régimen y habrá unas futuras, y poco a poco, como ya hemos comentado, esto va resquebrajando y debilitando al régimen hasta que finalmente colapse, y colapsará. Andrea Polidura, periodista internacional del debate. Gracias por venir a la Diana. Muchas gracias a vosotros. Nosotros cerramos aquí el programa, ha sido intenso, hemos hecho prácticamente 2 horas. Gracias por vernos, nos vemos la semana que viene y ya seguiremos intentando hablar de internacional, pero ya la semana que viene volvemos a nuestro país. Gracias por vernos y hasta la semana que viene. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.